Muy buenos días. El pasado 1 de enero entraba en vigor la reducción o supresión del IVA en algunos productos básicos de la cesta de la compra. Pasado un mes y medio desde entonces, ni se está notando a la hora de ir al supermercado, ni tampoco han bajado los precios de los alimentos. Estos alimentos han escalado hasta un 15,4% según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran cómo la inflación subió al 5,9% en el mes de enero y la subyacente se situó en el 7,9%. Que supone la mayor pobreza generalizada en los últimos 40 años. La escalada del coste de la cesta de la compra sigue manteniéndose en enero en tasa interanual y aunque son 3 décimas menos que la tasa registrada en diciembre, el ticket sigue siendo elevado. La rebaja del IVA se deja ver en ciertos productos, pero no se notó ni en los cereales, que volvieron a subir en enero al 1,2%, ni tampoco en el grupo de legumbres y hortalizas frescas, aunque la subida en este caso apenas fue del 0,1% en enero respecto al mes de diciembre. En el primer mes del año la compra fue un 0,4% más cara que en diciembre y casi un 20% con respecto a 2021. La compra no compensa además otras cuestiones como el vestido y calzado o el transporte, que siguen subiendo sin parar. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística dejan de calcularse con la encuesta de presupuestos familiares y se formulan a partir de ahora con el indicador de ponderaciones de contabilidad nacional, que, oh sorpresa, son los que proporciona directamente el Gobierno. La pérdida de poder adquisitivo es una realidad, pero más empeñados en controlar la estadística que esa realidad, ni el cambio de metodología del INE consigue ocultar la mala gestión económica de un Gobierno que sigue vaciando el bolsillo de los españoles. Comenzamos el miércoles aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. En sesión de control, yo ya he asistido entonces a mi sesión de teatro de circo semanal. En fin, va empeorando, es difícil, pero a mí me ha parecido hoy muy desagradable la intervención, bueno, casi todas, pero fundamentalmente la intervención de Pedro Sánchez, porque, sobre todo con Ciudadanos. Porque además de usar lo que es tan de mal educado, que es el argumento ad hominem, es decir, cuando no tienes ningún argumento vas directo a la persona, que eso no es una argumentación de ningún tipo, ha hecho, como se llama eso, leña del árbol caído, metiéndose con la situación de Ciudadanos. Claro, además lo hace de manera que no pueda replicar, porque lo hace en el segundo turno siempre, ¿no? Porque, claro, o sea, discutir sobre la situación de Ciudadanos, que evidentemente es horrible, un tío que ha mentido desde que ha empezado y que además tiene el gobierno roto, que además no es capaz de ni cesar a un ministro que actúe por libre, etcétera, o que tiene a Marlaska, por ejemplo, que el Parlamento le ha declarado persona de hecho non grata, que no sé cómo se llama ahora, pero claro, es un poco fuerte. Pero la ha reprobado, que por cierto ha sido muy interesante la pregunta sobre Marlaska que han hecho después, porque la diputada esta del PP, sí, que tiene, esta chica tiene genio, cuando ha explicado las propias palabras de gente del PSOE sobre que tenía que hacer un ministro reprobado, ¿no? Claro. Pues les ha dejado... Coger y marcharse. Sí, señora. Y curiosamente Marlaska ha sido muy interesante, porque ese también debe ser juez de no sé dónde, ¿no? Porque el gran argumento es que respeta perfectamente el Congreso, pero la reprobación se basaba en datos falsos. Claro. A ver, que me expliques cómo puedes respetar una decisión y que digas que al mismo tiempo se basaba en datos falsos. En fin, es una cosa muy curiosa. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, yo estaba viendo esta noticia sobre el IPC, que el gobierno y sus acólitos siempre sacan pecho de que la inflación está bajando. Vamos a ver, la inflación no baja, la inflación sube menos, pero sigue subiendo. O sea, eso es una realidad. Y asistiendo un día más al empobrecimiento de los ciudadanos, no solo españoles, sino de Europa, porque no sé si lo vamos a comentar hoy, pero yo he visto, viniendo de camino para acá, he visto una noticia de que Bruselas, así a espaldas de todo el mundo, ha decidido prohibir los coches de combustión a partir de 2035. Sin ninguna alternativa, sin nada, simplemente pues por pura religión climática o por pura presión de los lobbies de las renovables, que básicamente es lo que mueve Europa. Yo siempre lo digo, que Europa está movida y comprada,
los gobernantes principales, los gobernantes de las principales naciones, por los lobbies energéticos, que son los que presionan para que se produzcan estas decisiones. Entonces, yo imagino que habrá algún gobierno o habrá algún político que se vaya a poner en contra y a posicionar en contra de esta medida liberticida que va a arruinar a las clases medias. Yo, la verdad es que es una noticia que a mí me ha sorprendido, porque yo sabía que en algún momento se iba a hacer, pero en fin, esto de ya prohibir directamente. Pero no sé si sabéis que hay una excepción a esto. Ferrari va a poder seguir produciendo coches de combustión a partir de 2035. Es la única marca, se han hecho una enmienda solo para que Ferrari pueda seguir produciendo coches de combustión eléctrica, o sea, de combustión de fósiles. Así que ahí tenemos la élite, como siempre, saliéndose con la suya, mientras las clases populares pues tendremos que ir en tronco móvil. Valentina Nevado, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, vengo de la sesión de control. Y al hilo de las dos cosas que habéis comentado, tú hablando de las élites y José María de las respuestas de Sánchez, yo tengo que señalar que Sánchez hoy ha tenido una respuesta a Cuca Gamarra, que le ha preguntado que por qué se esconde siempre detrás de sus ministros, y le ha respondido que ellos están gobernando para la mayoría social de este país, no como, bueno, en este caso el Partido Popular, pero a nosotros nos dice exactamente lo mismo, que estamos siempre en favor de las élites. Me parece increíble que un presidente que ha reconocido que el eje central de las políticas de este gobierno son la Agenda 2030, es decir, la agenda del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, de los multimillonarios, diga que ellos hacen política para la mayoría social y que el resto estamos favoreciendo a las élites. Ahora mismo acaba de comentar Isaac lo que se está haciendo en la Unión Europea de prohibir los coches diésel. Yo no sé quién se va a poder permitir comprar coches eléctricos, y luego además que es que ya se ha dicho por activa y por pasiva qué va a pasar con esas baterías de los coches eléctricos. O sea, esto es un disparate, todo diseñado por el Foro Económico Mundial, al cual este gobierno obedece, y encima tiene la poca vergüenza de decir justo siempre lo contrario a lo que está haciendo. Pues ya que lo has destacado, vamos a comenzar con ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Cuca Gamarra esta misma mañana, cuando el Gobierno ha acudido a la sesión de control en el Congreso de los Diputados, porque la del Partido Popular le ha echado en cara que han pasado varios meses ya desde esa ley del solo sí es sí, que todavía esta semana el Partido Socialista no tiene una solución para que dejen de salir agresores sexuales beneficiados por esa norma de Irene Montero, y también le ha echado en cara la reforma del Código Penal con la sedición. Eliminar el delito de sedición y abaratar la malversación le ha salido fatal. Ayer se cumplían 3 meses de la primera rebaja de penas a un delincuente sexual por la aplicación de su ley del sí es sí, y que usted sigue sin solucionar. Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para desgracia de su líder. Y usted no hace absolutamente nada. Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y desproteger al Estado, y tanta parsimonia para mitigar los efectos más perniciosos de su ley del solo sí es sí. Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este Pleno su rectificación. Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Y cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí. Silencio, por favor. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba. Aprovecha Pedro Sánchez esa baza de la sanidad para cargar contra el Partido Popular, al que le acusa de gobernar directamente a favor de las élites. Antonio González Terol, muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días, Alba. Vengo desde Alcorcón, como siempre. Hoy nos ha sancionado la alcaldesa, te lo tengo que decir. Le ha puesto 80 euros de multa a los de Nuevas Generaciones por montar una caravana electoral y tocar el claxon, que le molestó. Pasaron delante de la caseta del Partido Socialista, donde había 4 gatos, y les molestó que 7 o 8 coches de Nuevas Generaciones pasaran delante y tocaran el claxon. Mandó a la policía y, como en todo Estado democrático, les detuvieron, les identificaron y ahora les han sancionado con 80 euros. Esto es el Partido Socialista en estado puro, ¿no? Liberticidad. Pues sí, que resulta que estamos con las élites. Somos los que mayor número de colegios públicos e institutos públicos hemos construido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Somos los que hemos construido 8 nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, más de 100 nuevos centros de salud públicos, universales y gratuitos, para todo el mundo. Que pregunten qué ocurre en Castilla-La Mancha, que pregunten qué ocurre en Extremadura, que pregunten qué ocurre con la sanidad en Aragón,
que pregunten cómo está allí la sanidad y los servicios públicos. Y luego, si quieren, contrastamos. ¿Quiénes gobiernan para todos, como nosotros, y quiénes gobiernan solo para los suyos? Solo para los suyos. Y yo creo que, hombre, están para dar pocas lecciones. Este gobierno debería callarse un poquito más y dedicarse a rectificar barbaridades como las que han hecho hasta este momento, como la ley del sí es sí, la ley trans y tantas otras que nos hemos comido con patatas en los españoles. Pero afortunadamente queda poco, Alba. Ahora hay que aguantar esto, el encaramiento. El gobierno, el presidente del gobierno se dedica a hacer oposición a la oposición. Oiga, gobierne y gobierne bien. Y dé usted las explicaciones. Hoy sacaba a pecho de que es el que mayor número de veces ha comparecido en el Congreso y en el Senado. Comparecer no significa explicar, porque también es el gobierno más oscurantista, que no da ni de explicaciones siquiera de cuánto dinero se gasta Sánchez en cada vuelo del Falcon para ir a un concierto a Benicàssim o para ir a un acto que está a 2 horas en coche, se tiene que coger el helicóptero o el avión. Yo no sé quién se cree que es el presidente del gobierno, no el jefe del Estado, no es el rey de España ni lo va a ser nunca, ni va a ser el presidente de ninguna república ni de ninguna de estas quimeras en las que creen él y sus socios. Y el gobierno tiene que responder, por supuesto que sí, todas las preguntas de la oposición. ¿Le molesta que le pregunte la portavoz de mi grupo parlamentario? Pues se lo vamos a seguir diciendo. Oye, con 500 violadores, muchos de ellos en la Comunidad de Madrid, liberados gracias a su ley, tienen que dar explicaciones. Pero no solo dar explicaciones, les hemos ofrecido nuestro voto. Usted no se pone de acuerdo ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Podemos. Venimos nosotros y se lo damos. Para adelante. Ya tiene usted la mayoría parlamentaria, rectifique. No, es el no es no. El sí es el no es no. El no es no de Sánchez. Hablando de explicaciones, lo comentábamos Francas y yo hace apenas unos minutos, el Congreso se ha convertido en un circo. Al final, lo que asistimos los miércoles es una sesión de control al Gobierno y todos los ministros del Gobierno se dedican a decir a los diferentes dirigentes políticos que le preguntan y le ha estado diciendo toda la mañana qué tipo de Estado defiende usted, cuáles son sus ideas. De hecho, en uno ha dicho que de Félix Bolaños, creo que ha sido quien ha sacado lo del aborto y ha dicho ustedes defienden realmente a las mujeres cuando estamos viendo lo de la ley del solo sí es sí. ¿En qué momento hemos llegado al punto que el Gobierno, cuando se le pregunta por diferentes cuestiones que inquietan y preocupan a los españoles, responde preguntando al resto? Oiga, que no es una sesión de control a la oposición y al resto de partidos políticos. A mí lo que me sorprende, y me parece espectacular, es que lleve el Partido Popular y Cuca Gamarra no sé cuantísimo tiempo con la ley del sí es sí, que ya es que resulta ahorrible, ya es que a uno le dan ganas de posicionarse a favor de la ley sí es sí, solo por no escuchar a Cuca Gamarra, cuando el PP, que yo sepa, el PP ha apoyado todas y cada una de las leyes de género que existen en este país. Todas. La ley contra la violencia de género fue aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Las leyes de género autonómicas, Juanma Moreno aprobó una, Feijóo aprobó otra, Extremadura, cuando estaba Monago, aprobó otra. La ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por Cifuentes, y luego Isaac, se ponen estupendos. Es una generalización. No, hay leyes hombre. trans y hay leyes trans. Hombre, es que la de Madrid es muchísimo peor que la de Montero, pero muchísimo peor. La ley de la Comunidad de Madrid, sabes que yo la he criticado aquí, lo he dicho reiteradamente y por tanto no voy a cambiar de postura. Yo no soy diputado autonómico, pero cuando lo he sido, no lo he votado. Y cuando he sido alcalde de Boadilla... ¿Tú no has votado la de Cifuentes? ¿No la has votado? La ley de Cifuentes no la voté porque, entre otras cosas, yo era diputado nacional, pero me opuse que era alcalde y dije que estaba en contra. Y de hecho no la apliqué. Y dije que vengan y que me detengan. Por eso te digo que... además es que con Cifuentes te diré una cosa. Yo he tenido mis diferencias públicas, porque ¿sabes lo bueno que tienen los partidos? No sé Vox, pero el Partido Popular... No, yo no soy de Vox. Bien. Yo te digo, no sé otros partidos. Yo te digo cómo funcionamos nosotros. Yo soy una voz discordante y me parece que mis electores en Boadilla del Monte en su momento, y ahora si me votan en Alcorcón, tienen que saber que yo soy un alcalde que por supuesto aplico las leyes, por supuesto todas, pero si hay alguna en la que no creo, pongo todas mis reticencias públicas. Por ejemplo, esta. Sí, y la he dicho. Y fíjate, con ese criterio de poder comparar, te digo, no son ni parecidas la ley estatal con las leyes autonómicas. Te lo digo yo, las ni parecidas. Las dos. La ley autonómica no habilita que se pueda cambiar de sexo sin consultar a ningún profesional. ¿Cómo? Lo que sí que mete... Escucha, eso es falso, Isaac, eso es falso. Isaac, eso es... Hombre. Isaac, lo que sí que hace, que a mí, por ejemplo, me parece lesivo, es que metía contenidos obligatorios
fíjate, sin tener competencia... Esa es la ley LGTBI, esa es otra. No, la ley LGTBI te estoy hablando yo. Claro, y la ley trans. La ley trans tú puedes ir al registro civil y no hace falta ningún informe para cambiarte. Perfecto, para cambiarte el nombre. No, para cambiarte de género. Para cambiarte la operación. La operación, eso ya es otra cosa. No, pero es que yo te estoy hablando de la operación. Pero es que la no te estoy hablando... Pero es que eso ha sido... Es que la operación estaba antes. Fíjate la semántica, lo importante que es. Una cosa es cambiar el nombre, una cosa es cambiar el nombre y si tú te quieres llamar Juana, que te llames como quieras, que es un derecho civil. El nombre y el género, Y distinto es muy distinto, que es en lo que yo creo que nos hemos metido aquí, que creo que eso debería ser una cuestión médica y no una cuestión social, el que puedas cortarte tus órganos genitales sin permiso de tus padres, ni supervisión psicológica, ni supervisión psiquiátrica, Eso no lo puedes hacer tampoco con la ley de Montero. Eso tampoco lo puedes hacer con la ley de Montero. Que eso hoy en día es lo que estamos con la ley de Montero y es lo que nos estoy diciendo. Es que yo creo que no te has leído ninguna de las dos leyes. No me entero de la ley, pero estoy allí. Es que no te has leído seguramente, ¿sabes? La A ley de la ver si me has enterado tú. Madrid. Yo lo que te digo es, son cuestiones muy diferentes. No podemos generalizar, no podemos decir que todas las leyes son iguales, porque no lo son. No digamos, todas las leyes LGTBI son iguales, todas las leyes trans son iguales, porque no es verdad. La ley de Cifuentes no es verdad. y la ley de Montero son exactamente iguales. Mira, te lo dice alguien que se ha puesto a las dos. Y no considero ¿Quieres que llamemos a mi compañero Inocente Duque? ¿Quieres que llamemos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid? Si quieres, llama a Inocente Duque. Llamamos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Me dejas hablar? Yo tengo un compañero youtuber que se acaba de cambiar de género en el registro civil de la Comunidad de Madrid. Se ha cambiado de género sin ningún tema. Por favor, Javi, llama al grupo del Toro TV y cuéntalo. Consejero de Sanidad, llama aquí, cuéntalo. Isaac, si no en casa no se entera nadie. Pero tú tienes que entender que tú lo has dicho, lo has reconocido, que eres una voz discordante, pero tú tienes que reconocer... hay muchas voces discordantes. Afortunadamente no es una dictadura, un partido político a día de hoy. Según qué cosas. Pero tú tienes que entender que esto ya está demostrado. Vosotros, si os llaman, que sois los que favorecéis a las élites... Escúchame, no, pero es que tienen parte de razón, Antonio, porque fuisteis vosotros... Creo que siendo discrepante y no viniendo con el argumentario... Malena y luego Terol. Déjame hablar. Bueno, ya, pero a mí me interrumpen siempre. Pero es que tú llevas mucho rato hablando, así que deja hablar a los demás. Yo dejo hablar, pero me interrumpís. Si no me interrumpís a mí, yo hablo tranquilamente. Si os acusan de favorecer a las élites es porque es verdad que vosotros habéis firmado la Agenda 2030, que ya está demostrado quién diseña la Agenda 2030, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Pero tú te has leído la Agenda 2030. Yo me la leo todo de arriba, si te la has leído. Tú estás en contra del reciclaje de plásticos, estás en contra del reciclaje de productos. Es muy bonito. Hay líneas que son salvables. No se la ha leído eres ni tú, ni muchos diputados autonómicos, ni muchos diputados nacionales, porque tenéis la poca vergüenza de decirle a la sociedad, no, esto es... No me insulten, Malena, que tú y yo tenemos familiares que son del PP. Por favor, no nos insultemos. La has leído, pero no la entiendes. Porque estarías llamando sin vergüenza también a alguien de tu familia. La Agenda 2030 es reciclar plásticos, la Agenda 2030 es el aborto, la Agenda 2030 es la ley trans, la Agenda 2030 es la ley de cambio climático que os tuvisteis que poner de perfil porque no os queda más remedio, porque habéis sido vosotros quienes habéis adherido a España a esta agenda. Habéis encadenado a España a esta agenda y entonces en muchísimas políticas que decís que no estáis de acuerdo, a la hora de la verdad os abstenéis o os ponéis de perfil porque no os queda más remedio, porque fuisteis vosotros quienes introdujisteis esta agenda, Malena, aquí. Fíjate, y que fuimos nosotros, que yo presumo que tenéis un trauma los de Vox, que yo presumo de la Agenda 2030. Lo que pasa es que de lo que no presumo, claro que me la he leído, puñetas, claro que me la he leído, he sido director general de Asuntos Europeos, me la he leído bastante bien. Mira, te diré una cosa, es la mala aplicación de la Agenda 2030. La central nuclear de Garoña, que cerró Mariano Rajoy. La mala aplicación. Eso estaba dentro de la Agenda 2030. En la Agenda 2030, ahora que he oído a Isaac hablando de energía nuclear, que tú no te dedico a eso. Yo no he hablado de energía nuclear en ningún momento. ¿No has dicho algo de Santa María de Garoña? Estabas diciendo algo de Santa María. Sí, que la cerró Rajoy. Claro, pero ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué se cerró? Yo no sé por qué. Claro, pero si no sabes por qué. No, lo único que sé que Rajoy. No, esto es importante. Pero hablad uno y luego el otro, por favor, de verdad. Por favor, me deja hablar a mí primero, vale. Rajoy dijo en el año 2011, antes de ser presidente, que si de él dependía no se iba a cerrar la central nuclear de Garoña. ¿Y qué ocurrió? No sé lo que ocurrió, pero yo sé lo que dijo. Déjame que te lo explique, que yo sí lo sé. Yo sí lo sé, yo sí sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque dos empresas energéticas españolas tenían que reinvertir 500 millones de euros y dijeron que no.
Que no, léetelo, el informe dice que las dos empresas, ¿por qué no? Porque no les salía rentable el repowering de la energía nuclear. No lo sabía porque no gobernábamos antes. ¿Y entonces por qué prometió que le iba a cerrar sin saberlo? Pregúntale a las dos empresas propietarias de Santa María de Garoña que lo tienen publicado. ¿Por qué promete cosas? Lo tienes en Wikipedia. Si los técnicos, tú fíjate, yo soy ingeniero precisamente de energía nuclear. Si los ingenieros te dicen que no se puede porque económicamente es inviable, fíjate, no te voy a una decisión política. ¿Qué vamos a decir los políticos? Pero no solo ¿Qué vamos a decir los políticos? El PP está también a favor de cerrar todas las centrales nucleares. Eso es absolutamente falso. Pero antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Todo este tiempo que he sido vicepresidente. A la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, tendremos tiempo para seguir hablando sobre las diferentes leyes ideológicas del Gobierno, pero antes, noticia que publica en exclusiva esta misma mañana el diario El Debate. Juan Carlos Campo gastó como ministro en solo 18 meses 286.000 euros en viajes y hoteles en Cádiz. Es una noticia que publica además el periodista Antonio Naranjo, con el que tenemos conexión en directo. Antonio, muy buenos días. Hola. No sé si nos escucha bien, ¿sí? Sí, perfectamente. Bueno, pues como decíamos, 31 desplazamientos a la provincia en Cádiz, donde tiene 2 viviendas, veranea. Estamos hablando de 286.000 euros, que es mucho dinero. Mira, él lo que hace, el ministro Campo, es solo ministro 18 meses, los justos para impulsar, firmar el encargo que le hace Pedro Sánchez de indultar a los 9 condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación en Cataluña, ¿no? Esa sedición que luego derogó. Bueno, pues en esos pocos meses él hizo 31 viajes oficiales y de esos 31 viajes oficiales, 16 los hizo con las excusas más peregrinas a la ciudad o a la provincia en la que tiene 2 viviendas. Esos viajes además los hacía con un gasto desmedido y pasando el coste de manutención, de desplazamiento y de alojamiento, a pesar de que tenía, insisto, 2 viviendas, una en Cádiz capital y otra en Zara de los Atunes. Además, y a más INRI, esos 16 viajes se hacían generalmente o en periodos vacacionales o pegados al fin de semana o a puentes o en el propio fin de semana. Vamos, que lo que se buscaba era excusas de medio pelo, porque no se puede llamar de otra manera a la agenda institucional que se montaba para intentar tener una coartada que justificara que por un ratito en Cádiz haciendo una cosa menor, luego se quedase 2 o 3 días de vacaciones y descansando en el sitio en el que él ha sido además diputado. Vamos, que no hay por dónde cogerlo. Pero ¿cómo justifica el Ministerio de Justicia ese documento oficial que hoy se publica en el diario del Debate? Porque si hacemos la división sale cada viaje a razón de unos 9.000 euros. Bueno, lo que hace es, mira, hay casos en los que se le agotan las excusas y reconoce incluso el Ministerio de Justicia, que no Campo, el Ministerio de Justicia, es un documento oficial el que publica el Debate, reconoce que el único cometido del viaje cuyo coste pasa al erario público es irse a su residencia particular. O sea, ni siquiera se busca una coartada verosímil, pero es que el resto de coartadas tampoco hay por dónde cogerlas. Pues imagínate, ¿no? Asistencia a una reunión de la notaría del Colegio de Notarios de Cádiz, asistencia a una entrevista en Onda Cádiz, en fin, cosas muy menores, presentación de la cátedra de criminología en la Universidad de Cádiz. Es decir, él hace un poco como Pedro Sánchez con el Falcon, que quiere dar un mitin en Málaga y se coge el avión oficial y para que le tiren menos de las orejas la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia, se busca una visita a una empresa en domingo que está medio cerrada, con poca actividad y sin demasiada relevancia, para intentar con eso colar el inmenso gasto que tiene su desplazamiento, ¿no? En el caso de Juan Carlos Campos todavía más descarado, porque a donde va es a donde vive cuando no está ejerciendo en Madrid distintos cargos públicos, y a donde va es el sitio en el que tiene una doble residencia personal que sin embargo no le debe ser suficiente para pasar constantemente gastos y gastos y gastos de hospedaje, de comidas o de desplazamientos, que no sé qué viajará este hombre, pero sale más caro que el Falcon. Veranos y fines de semana en los que además se dejó ver y de hecho fue fotografiado con Meritxell Batet. Bueno, él, mira, con lo que más coincide, que lo hace más indignante, es con la pandemia.
Es decir, mientras en España la gente estaba con un montón de restricciones, en la Navidad de 2020 el señor Campo viajaba a Cádiz con todo tipo de lujos para pasar las Navidades, no sé con qué tipo de restricciones, pero en apariencia no con las mismas que el resto. En aquellos tiempos en Andalucía había cierre autonómico perimetral, el traslado entre provincias estaba prohibido y solo se levantó ese veto en determinadas fechas de las Navidades para facilitar el traslado de allegados o familiares en aquellas reuniones que recordaréis todo, que llamaban de grupos burbujas reducidos. Bueno, pues Juan Carlos Campo en esa Navidad fue a Cádiz cuando no estaba levantado el cierre perimetral y se volvió cuando el cierre perimetral seguía vigente, y encima se gastó entre medias pues un dineral en pasar allí las fiestas, la Nochebuena y la Navidad y algunos días más. Esto es lo que hacía el ministro de Justicia y hoy miembro del Tribunal Constitucional. Vamos, un ejemplo, no sé si será o no legal o delito, eso tendría que mirarlo la justicia, pero como ejemplo de probidad es indecente. Luego es verdad, como dices, que tuvo una relación o mantiene una relación con Meritxell Batet. No coincide del todo en las fechas, salvo el final del tiempo en el que Juan Carlos Campo estuvo de ministro de Justicia, pero no estaría de más que Meritxell Batet diera algunas explicaciones al respecto y supiéramos si también se benefició de esos viajes gratis total que Juan Carlos Campo hacía a su provincia de origen. Recuerda además Luis Ventoso también en el debate como Carlos Díbar tuvo que dimitir por bastante menos, por unos 15.000 euros, bastante más alejados de estos casi 300.000. ¿Cómo le puede afectar esto ahora a Campo en el Tribunal Constitucional? Bueno, no lo sé, yo creo que Juan Carlos Campo viene afectado de casa. O sea, una persona que ha sido ministra de Justicia no puede convertirse en vocal del Tribunal Constitucional para afinarle los temas al gobierno del que él formó parte, ¿no? De hecho, él ya se ha tenido que abstener en varias ocasiones y tiene toda la pinta de que podrá ser recusado o intentado al menos la recusación con mucha facilidad. Yo creo que esto remata su improcedencia como militante del PSOE al frente de un órgano que es el Tribunal de Garantías Constitucionales y que no se puede dedicar a tener militantes de un partido para orientar los temas que afectan a la esencia del Estado de Derecho en España. Pero vamos, esto a Sánchez le suele importar poco. Ya colonizó la abogacía del Estado, ya puso a otra ministra de fiscal general del Estado y ya ha hecho lo imposible por convertir el Poder Judicial en una extensión de sus caprichos, intereses y objetivos políticos, ¿no? Con lo cual no creo que por la parte del PSOE hagan lo que hicieron con Carlos Díbar, ¿no? Que es pedir su dimisión y conseguirla, la del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de aquellos años, por hacer una cosa parecida a Juan Carlos Campo con dos matices. Juan Carlos Campo lo ha hecho como ministro de Justicia y además ha gastado 20 veces más de lo que en el peor de los casos se gastó el señor Díbar. Y pese a ello tuvo que dimitir y fue desde luego que perseguido por tierra, mar y aire por el Partido Socialista. Pues Antonio Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y darnos todos los detalles de esta Gracias información. a vosotros, muy amables. Gracias. Bueno, pues no parece que esto le vaya a costar el puesto a Juan Carlos Campo. Pero yo creo que judicialmente sí que habría opciones, porque eso puede ser, no sé qué tipo de cosa, pero eso, si no está justificado, es un gasto que no toca. Pero, bueno, también es cierto que con esa modificación de la malversación, si no era en su propio beneficio, claro, no pasa nada. Hombre, sí que en este caso sí que parece que es su beneficio, Hombre, sí. Porque yo me he quedado con una duda, que es, teniendo dos casas, ¿iba a hoteles o a las casas? Él justifica muchos de esos viajes en hoteles. Con lo cual tiene todavía más delito, pero es una manera de que no se vea que va a su casa. Sí, pero es lo que ha dicho Antonio, muchas veces justificaba hoteles, pero otras veces se iba directamente a casa, aunque pasaba directamente la factura también. Sí, también sería interesante saber el resto de ministros cómo han actuado en ese tipo de... Porque esas cosas suelen ser, cuando las haces, es que son habituales. Sí. No sueles hacer una cosa que nadie más hace porque queda fatal. Bueno, a mí me parece infumable, vaya por delante. Pero hay una parte que tiene un pase y una parte que es totalmente infumable. La parte que tiene un pase es que él es diputado por Cádiz.
y por tanto todos los diputados de una circunscripción distinta a los que somos diputados por Madrid tienen pagados sus desplazamientos en cualquier medio de transporte. Y hasta ahí, irreprochable. Dentro de que pudiera ser de los diputados siendo ministro, que pudiera desplazarse a Madrid. Hasta ahí tal. Ahora bien, teniendo residencia habitual en Cádiz, pasar facturas de hotel y que además esos viajes tengan que ya una se ha factura tenido que ir media, al mejor hotel de Cádiz, ¿eh? No, por eso digo que la factura media sean 9.000 euros, con la que estábamos atravesando en ese momento en plena pandemia, con la movilidad limitada, sin nadie pudiendo ir a un hotel, recordémoslo, que solamente se utilizaban los hoteles estaban vacíos, también por pandemia, y prácticamente no se podía mover nadie, más que por cuestiones de trabajo. Que nos cerraron el Congreso, nos cerraron el Senado, nos cerraron todo. Habría que saber si cuando cerraron el Congreso se quedó a vivir aquí o siguió siendo ministro telemático desde allí, porque eso también, oye, para el interés de los españoles, ya que ha habido tanto oscurantismo, sería muy interesante. Grosero desde todo punto de vista. Lo único aceptable, para que se sepa, es que a un diputado por Cádiz le pagan los vuelos para ir y para volver. Todo esto de las dietas, los gastos y no sé qué, y los complementos, esto se lo inventó este señor como ministro y habrá tirado de una partida. Si estaba cerrado el Congreso, ¿qué viaje le van a pagar a Madrid? Porque el Congreso, aunque estuvo cerrado 2 semanas, luego entró un numerus clausus de diputados. Y luego yo creo que el gobierno en pleno sí que podía asistir. Lo que pasa es que no asistían por mantener distancia de seguridad. Cuando se inventaron que teníamos que estar a 6 escaños el uno del otro y tal. Entonces lo que hay que saber es, claro, eso hay que investigarlo. Pero en cualquier caso, los desplazamientos, cuando le tocase estar en su condición de diputado por Cádiz, podría ser. Pero el hecho de que coja y teniendo 2 residencias en la misma provincia, que se gaste el dinero en hoteles, él y probablemente todo su equipo, porque me imagino que ha ido con toda la corte, que eso habría que investigarlo también, pues hombre, no tiene un pase. Y os recuerdo que no fue el único. A Monago también le liaron una por tener su residencia fuera. Bueno, de Monago es que fue más... Que creo recordar que le hicieron la vida imposible. Por unos viajes además que estaban justificados, que no tenían, vamos, que no tenían nada. Eso es, lo de Monago fue una cosa espectacular. Pues aquí tenemos lo que tenemos. Aquí el problema de esto es que no va a pasar nada. Porque aquí nunca pasa nada. O sea, hay 2 estados de alarma inconstitucionales y ¿qué? Se reprueba al ministro Marlaska y ¿qué? Campos se gasta 286.000 euros y ¿qué? Es que no va a pasar nada. O sea, el problema es... que se gasten el dinero de esta manera y no tengan cargo de conciencia, es que les da igual. Y luego te dicen que es que ellos trabajan para la mayoría social de este país y que están favoreciendo siempre a los que más necesitan y a los que más es que no tienen ningún tipo de vergüenza. Y ya os adelanto que no va a pasar absolutamente nada, ya se buscará la manera de justificarlo. Sí. ¿Pero le ha pasado algo a Irene Montero cuando se ha ido con sus amigas chalos? No, efectivamente. A Nueva se va York, con sus amigos a Nueva York a fomentar el aborto y da igual. Y se han gastado, se han ido el Falcon también, no sé cuánto dinero. No va a pasar absolutamente nada. Por eso nosotros siempre estamos hablando del gasto superfluo, del gasto político, porque es una vergüenza. Yo creo que los representantes políticos deberían dar ejemplo. Y bueno, y tener un poco más de contención de gasto, porque esto... Igual hay que hacer algún tipo de legislación para ese tipo de cosas, ¿eh? Pues, y la delgada línea... Por si gana alguien en las siguientes elecciones, pues no que se pongan de acuerdo para legislar, porque eso es una tomadura... como mínimo, es una tomadura de pelo al ciudadano. Y tú no has entrado, pero claro, lo de las dietas está muy bien, a no ser que declares que tu domicilio es Madrid. Claro. Porque si declaras que tu domicilio está allí y vives en Madrid, es trampa. Claro, ¿eh? Claro. O sea, porque hay mucho diputado que declara que vive en la Quinta Puñeta, cuando tiene un pisito en Madrid y vive en Madrid. Entonces se están llevando las dietas por ir a no sé dónde que no corresponden. O sea, ahí también sería interesante saber si los ministros que están viviendo en un piso del ministerio, en su declaración de Hacienda, ponen algún tipo de dinero en especies, ¿no? De retribución en especies. O incluso el propio inquilino de la Moncloa. No fuera caso que resulta que no desgrave o que no pague por vivir allí. Y todo. Durante la pandemia, por ejemplo, se criticaba que seguíamos cobrando las dietas y tal. Claro, es que la gente que tiene un piso alquilado en Madrid, porque por ejemplo yo soy de Cáceres, yo tengo que venir los lunes y me voy los viernes, yo tengo que alquilar aquí un apartamento. Entonces, yo que le digo a mi casero, no, mire usted, que es que como ahora al Congreso solo voy de vez en cuando, solo voy es evidente que no puedes pero lo tuyo es correcto, pero tú no te gastas 9.000 euros en un viaje, que es lo grosero. Que habría que justificarlo de alguna manera, es decir, es que este dinero nosotros lo estamos utilizando, lo necesitamos para esto y aquí está justificado. Pero este tipo de cosas ni se van a justificar ahora ni se van a justificar más adelante, a no ser que se regulen. Como mirad lo que acaba de salir
El PP presentará una solicitud en el Congreso para que Reyes Maroto desglose coste y gastos de su viaje a París. Se ha reunido como candidata al Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa socialista de París. Se lo ha pagado el Ministerio, no ha ido en su condición de ministra, sino que era en la agenda como candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Claro, le hemos pedido el desglose del viaje. Si este es el uso, esto es lo que veo yo todos los días. Yo en Alcorcón ya sé que queda muy lejos, pero oye, han nombrado a la candidata del Partido Socialista, portavoz del Gobierno municipal, y la entrega de llaves, la foto, las redes sociales, todo al servicio de una candidata de un partido, porque la ley electoral entra en vigor desde el momento que se convocan las elecciones, con lo cual, hasta que no estemos en el 1 de abril, aquí lo pagamos todo. Entonces, esta señora Reyes Maroto, ¿en qué condición ha ido? ¿De ministra? Porque de ministra no había agenda. Ha ido de candidata, pero lo ha pagado el Ministerio. A ver si con esto animamos a que pague la factura la ministra. Pues hablando de las elecciones autonómicas en Madrid, fijaos en la encuesta que desvela esta misma mañana Voz Populi, pero que el entorno de Almeida ya ha estado filtrando a diferentes medios de comunicación. Es una encuesta que realiza GAT3 para el propio Partido Popular, que pronostica que Almeida ganaría en estas próximas elecciones. El Partido Popular experimenta un aumento de 13 concejales con respecto al resultado de los últimos comicios en Madrid. El segundo partido en estimación de voto tendría 11 concejales y el tercero, que ya sería el Partido Socialista, 10-11, y se mantendría Vox con una caída de Unidas Podemos. Cuesta creerla, ¿eh? Teniendo datos de las encuestas que tenía en el Ayuntamiento de Madrid en privado, cuesta creer esta encuesta porque si esto es real, no tiene nada que ver. Me mudo de ciudad. No tiene nada que ver. Si esto es verdad, si es verdad que el señor que está friendo a multas a todos los madrileños, que está haciendo la vida imposible a todas las personas que tienen coche, un coche más antiguo de 2006, incluso a partir del 2025 ya directamente va a prohibirlos todos. Si esto es verdad, yo me empadrono en Albacete, yo te lo digo. No, es que, hombre, si nada pasa factura, yo la verdad no me voy a acordar porque también vaya a poner otra zona de bajas emisiones, seguro. Pues están en eso, están en eso. Me voy a mi pueblo, vuelvo a mi pueblo. Bueno, ha sido muy aplaudido. Yo creo que al final lo que te dan las encuestas es tendencia. Mira, yo me quedo con algo positivo. En esta mesa pues habrá quien esté más de acuerdo, esté no. Lo que es importante es que el centro y la derecha en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid se despliegan, crecen y sobre todo que la izquierda se va quedando arrinconada. Triste es que el Partido Socialista, lanzando una ministra que desde luego no sabía ni dónde estaba la plaza de Cibeles, pues hombre, que te adelante Más Madrid, que ocupe la cabeza y que se convierta en el segundo partido, la segunda formación política en el Ayuntamiento. Ya no solo les ha pasado a nivel de la comunidad, sino hasta ahora no les pasaba en el Ayuntamiento, también en el Ayuntamiento de Madrid. Lamentable. Y a nivel de comunidad ha suscitado muchos aplausos en las redes sociales un tuit de Alfonso Serrano, porque es habitual que muchos candidatos se apoyen en personas bastante conocidas para intentar arrastrar y arañar unos poquitos más de votos. Recuerda Serrano, recoge esa noticia de que Jorge Javier Vázquez se fotografió el otro día con Más Madrid, que Mónica García aprovechaba ese momento para coger nuevos votos de izquierda y extrema izquierda, y le recordaba Serrano como Jorge Javier Vázquez también apoyó públicamente al candidato del Partido Socialista, a Ángel Gabilondo, durante un mitin del PSOE celebrado en Vallecas, y así le fue, dice Serrano, o deja entender Serrano, así le fue al candidato. Es la kriptonita de los candidatos. Esto te quita toda la fuerza y pierdes siempre. Así que fenomenal. Oye, que se pues acaso no te juntes mucho a Jorge Javier Vázquez. Esa foto de Tiana y el sapo, ¿no? O sea, podríamos titularla. Joder, madre mía. Bueno, pues tenemos que hablar de otra ley que sigue el mismo camino que la ley del sí es sí, y también de la ley de bienestar animal, porque el Gobierno no deja de meter la pata y asumir, asumir no, porque no los asume, de cometer errores garrafales. Vamos a hablar de la ley Rodés, que es la ley de la infancia, porque tienen que corregir ahora una errata que afecta principalmente a los plazos a partir de los que empiezan a prescribir los delitos. Llegaron como el gobierno más feminista y animalista de la historia, una especie de salvación para las mujeres y también para los animales, pues se vendieron al principio de la legislatura. Sin embargo, la ley del solo sí es sí, que sigue beneficiando a abusadores sexuales, o la de bienestar animal, que permite la zoofilia, demuestran justo lo contrario. Pero ahora los perjudicados son ellos, los niños. Y es que la ley Rodés, la llamada ley de infancia, ha vuelto a sonar tras detectar una errata en dicha ley. ¿Pero por qué? Por un error en los delitos que atentan contra la libertad del menor. En un primer
primer párrafo se hace referencia a que el plazo de prescripción de este tipo de delitos cometidos contra menores se empezará a correr cuando la víctima cumpla los 18, pero en un segundo párrafo se afirma que se hará cuando tenga 35 años. ¿Y a quién protege esta ley? A los menores de edad que se encuentren en España, pero atención, con independencia de su nacionalidad. Y esto no es todo, porque el Gobierno pretende difundir materiales formativos para combatir roles y estereotipos de género que sitúan, según ellos, a las niñas en plano de desigualdad. Pero no hay mayor desigualdad que estar desamparadas por la ley de Montero. Una ley, la de la infancia, que después del historial del Gobierno hace que el temor en la sociedad aumente. Y es que están en peligro las personas más vulnerables que puede tener un país, los niños. Es que lo hacen todo al revés, ¿eh? No dan ni una. ¿Hay alguna ley que hayan hecho bien? Es que es verdad, o sea, desprotegen a los menores, desprotegen a las mujeres. Ahora dicen que hacen una ley de bienestar animal que protege a los animales y no protege a los animales, es más bien todo lo contrario. Yo no entiendo cómo este Gobierno es capaz de... Es que no da ni una, no ha hecho ni una ley que digas no tiene una errata, no tiene un problema, esto va bien, o sea, no hay nada. Nada que la sociedad en general pueda decir, bueno, pues esto... Yo no sé a qué se dedican, yo no sé qué es lo que hacen. Es que en teoría, Magdalena, hasta para gobernar hay que saber algo. Ya, claro. En teoría. Sí, pero es que también tienen asesores, ¿no? O sea, es que yo creo que... Pero hasta para escuchar a un asesor hay que saber algo, sí, porque si no sabes nada, yo creo que es que el problema cuando te habla un asesor, pues es como si te hablaran en chino, entonces pones cara de haba y decides los asesores que son tú... todos a dedo, son familiares, Claro, no tienen ni puta idea de... Que también es probable que los asesores tampoco sepan nada. Y nada, ese es el problema. Si los asesores tienen que tener asesores. Sí. O sea, es que es tremendo. Y los informes preceptivos tampoco los leen y no leen nada. Cuando tienes a gente sin experiencia, el problema es que la experiencia la quieren adquirir en un ministerio. Claro, es todo prueba-error. Y el prueba-error juega con vidas, juega con niños, juega con jóvenes, juega con la educación de las futuras generaciones. Ese es el problema, es que tenemos un gobierno inexperto e incapaz. Y encima dependiente de otra gente que no ha hecho otro trabajo en su vida que estar a la cabeza de un sindicato o de profesor asociado en una universidad alimentando a Nietzsche y a Marx. O de asesor político-militar, que no sé muy bien qué es esto, de Venezuela, de Cuba, o solo le falta Corea del Norte en el currículum, ¿no? Pues esta es la broma. Pero claro, esto no es Venezuela, aunque a ellos les gustaría, esto no es Cuba, esto es un país democrático, y claro, pues sus experimentos se cobran vidas y generan problemas. El profesor asociado tramposamente, porque no olvidemos que la figura del profesor asociado no es un imbécil que da clases, sino que es un señor que en la sociedad civil es un tío muy bueno en su trabajo y ellos como llegan no sin está experiencia, claro, como no está dispuesto a dejar su trabajo de arquitecto, de médico, de abogado, porque económicamente no está dispuesto para ser profesor, se le pide por favor que dé 1 o 2 horas o 3 a la semana, se le paga un mínimo simplemente para que cobre algo, pero es un súper experto. Totalmente de acuerdo. Y eso se lo pero ha no es ese su origen, española, como bien saben. No, el origen es ese. Lo que pasa en la Universidad Española ha encontrado que el chollo, el becario, se llama ahora profesor asociado. Y entonces ponen a cualquier mono que acaba la carrera justito a dar clase. El problema es que tenemos un montón de ministros y un montón de cargos públicos cuyo primer trabajo es ser ministro. Sí, claro. Ese es el escándalo. O sea, tenemos aquí a la novia de Chucky, a Ione Belarra, que es su primer trabajo es este. O sea, no ha hecho nada en su puñetera vida jamás, nada más que ser ministra. Bueno, y ser alumna de Pablo Iglesias. ¿Vale? Irene Montero, lo mismo. Fue cajera un par de meses, también ministra, y tienen sueldazos, joder, 150.000 euros la una, 120.000 euros la otra. Ángela Rodríguez Pam, ¿qué ha hecho Ángela Rodríguez Pam en su vida? Nada. ¿Qué ha hecho? Nada, pues ahí está, de viajecito, de charos con Irene Montero, que es el Falcon, que es el otro. Entonces, claro, hemos normalizado que esté la política, sobre todo los partidos del gobierno, llenos de gentuza que no ha tocado una nómina en su vida y no sabe lo que es la empresa privada. Y los tenemos legislando sobre temas que no tienen ni idea. Ione Belarra, ¿qué sabe sobre animales Ione Belarra? ¿No es mejor haber cogido a una persona, a un etólogo, a una persona que sepa del mundo animal para hacer una ley animal que en mi opinión no hacía ninguna falta, pero bueno, si quieres hacer una, coge a alguien que sepa. Pues no, coge a Ione Belarra. O sea, no han escuchado ¿qué sabe absolutamente Ione Belarra a nadie. de Yo estoy he sido pues ponente de esa ley y no han querido escuchar absolutamente a nadie. Se nota, a última hora, no, a nadie. Que se nota con la ley, leyendo la ley se nota que no la ha escuchado nadie. Y es que además luego, bueno, ayer me contaba una compañera que le estaban poniendo verde en redes sociales porque decían que Vox había votado en contra y que no queríamos proteger a los animales. Pero vamos a ver, es que no saben, no distinguen un gato de una liebre. O sea, no os podéis imaginar en las ponencias de esa ley, la gente de Podemos y del PSOE y del Bildu tal, no han visto un animal en su vida. Entonces, es una ley que es un absoluto disparate. Dice, regulan el PSOE desde una ahora, visión urbana
un mundo rural, para empezar. Sí, totalmente. Y es un disparate, porque es que no hay nada ahora se no quiere tiene nada que desmarcar, ver. pero no, esta ley también es del PSOE. Ahora quieren sacar a los perros de caza, pero la gente me pregunta, ¿y qué son perros de caza? Bueno, no sé, eso se desarrollará después, porque claro, los perros de caza son perros de determinadas razas, pues depende. ¿Tiene que ser un perro que su dueño tenga licencia de caza? No, es que no se sabe. Es que hay una incertidumbre. Dice, han sacado a los perros de caza. Eso lo ha hecho el PSOE, porque sabe que va a tener un coste electoral importante. En tu tierra, para mi tierra, entre otras, claro, en Extremadura, pues imagínate, ¿no? Imagínate. Mi tierra del PSOE, bueno, está gobernando ahora el PSOE, espero que ya por última vez, pero tradicionalmente sí. Pues la gente está absolutamente en contra de esta ley y de otras muchas de este gobierno. Intenta ahora pues salvar la situación de esa manera. Pero la realidad es que no han salvado absolutamente nada, porque esta ley es que está llena de indefiniciones. Cuando te preguntan, bueno, entonces mi perro sí o mi perro no, porque en realidad es que la mayoría de los perros cazan. O sea, es que los perros tienen una naturaleza predadora. ¿Solo eran perros de caza o animales de trabajo? También, de trabajo y de caza. Vale. Yo te hablo de la caza porque esa ha sido la estrategia del PSOE para quitarse del medio, bueno, pues el problemita que le venía con los cazadores. Sí. Alberto Núñez Feijóo, en estos momentos, en directo, hablando sobre el aborto. Escuchamos al dirigente del Partido Popular. ¿Van a apoyar esa PNL en el Congreso o no la van a apoyar? Gracias. Mire, si digo que el aborto lo debemos de regular en nuestro país y digo que debemos de regular y de apoyar la maternidad en nuestro país, creo que me estoy pronunciando al respecto. De los 27 países de la Unión Europea, en 23 hay una regulación del aborto, salvo Malta y Polonia. En todos los demás está regulado el aborto. En nuestro país lleva regulada la última ley vigente 13 años en vigor. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista la ha cambiado. Parece ser que la sentencia del Tribunal Constitucional va a ser inminente. Parece ser que van a considerar constitucional esa ley. Yo entiendo que ese es el consenso al que debemos de llegar. Si desde el año 2010 ha gobernado en España el Partido Socialista y el Partido Popular, esa ley en lo que se refiere a los plazos no se ha cambiado, y el Tribunal Constitucional todo parece indicar que la va a declarar constitucional, entiendo que eso forma parte o debería formar parte del consenso. Nosotros no estamos de acuerdo en el aborto en menores sin consentimiento de los padres, no estamos de acuerdo en cómo el Gobierno regula la objeción de conciencia de los médicos, que nos parece que es un derecho de los médicos, y no estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, el aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos, y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y, por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley, el aborto no puede producirse, la interrupción del embarazo no puede producirse en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Y sobre el asunto de... Pues mire, yo comprendo que quizás estos dos partidos a los que usted se refiere quieran polemizar. No, hay dos partidos aquí que están polemizando entre sí. Es el Partido Socialista y sus socios y Vox. Nosotros no estamos intentando politizar, al contrario. Lo que estamos es haciendo un llamamiento a todas las mujeres que quieren ser madres para que nos digan lo que necesitan para mantener ese embarazo. Y desde luego nosotros no vamos a coaccionar a aquellas mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo siempre que lo hagan de acuerdo con la ley. Para eso dictamos las leyes. Y nos gustaría que este asunto fuese objeto de un gran consenso social, porque evidentemente creo que el asunto lo merece. Hay partidos que viven del disenso y que viven de la confrontación. A nosotros lo que nos gustaría es vivir de las soluciones y del respeto. Y el respetar a las mujeres que quieren tener hijos y apoyarlas es nuestra primera opción.
pero no coaccionar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de acuerdo con la legislación, por supuesto que forma parte de nuestros principios y de nuestras propuestas a la sociedad. Muy bien. Acaban de escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que aboga por las ayudas a la natalidad. Asegura que no considera que el aborto dice que no es un derecho fundamental porque no está recogido como tal. Dice que no está de acuerdo con el aborto en menores sin el consentimiento de sus padres, tampoco con esa regulación de la objeción de conciencia y ni con esa eliminación de los 3 días de reflexión. A ver, es que lo hemos empezado, pero le estaban preguntando que si iba a apoyar una PNL. Supongo que será la de Vox, sí, que instamos a derogar la ley del aborto y a impulsar políticas que ayuden a las madres, a las mujeres embarazadas y al no nacido, y la posibilidad de que las mujeres puedan escuchar el latido del bebé y acceder a las ecografías 4D. Esa es la PNL que nosotros hemos presentado, y se le está preguntando si va a apoyar eso o no va a apoyar eso, porque claro, si la enmienda del Senado la han apoyado, que está en contra de las medidas que hemos aprobado en Castilla-León, es decir, en Castilla-León llegamos a un acuerdo para que a las mujeres se les pueda informar, se puedan hacer ecografías, se pueda escuchar el latido. Ahora en el Senado votan a favor de la enmienda que lo prohíbe, y la pregunta es, ¿vais a apoyar la PNL para derogar la ley del aborto y para impulsar políticas que ayuden a las mujeres y al no nacido, sí o no? Y no responde. ¿No os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas que ha dicho? Que sí, pero que si no es un derecho, que si no apoyan en menores de 16, pero que sí. Es que, vamos a ver, el Partido Popular tiene ya que tener una posición clara. No puede ser que cada día se diga una cosa, no puede ser que se celebre lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Ha dicho que es el recurso que vosotros planteasteis hace 13 años, se resuelve finalmente en contra de lo que vosotros planteasteis y que lo aplaudáis. Es que no se puede hacer así, o sea, es que no se puede tener a los votantes confundidos. Es que hay muchos votantes del Partido Popular que piensan que vosotros estáis en contra del aborto y otros muchos piensan que estáis a favor del aborto. Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Vais a apoyar iniciativas para proteger al no nacido y a las madres que quieran seguir adelante o no? ¿Tenéis claro si queréis? Nosotros no estamos, es que dice coaccionando, dice no, es que nosotros no vamos a apoyar nada que coaccione. Nosotros no hemos hablado nunca de coaccionar a una mujer que quiere abortar. Nosotros hemos dicho que se le dé la posibilidad a todas las futuras madres de escuchar el latido de su hijo. Estamos diciendo que tenemos que darle a esas futuras madres información que sean conscientes de lo que van a hacer, ni más ni menos, y eso no es someter a nadie a ninguna presión ni absolutamente nada. Eso es dar una información a una persona que se va a someter a una intervención quirúrgica que tiene sus riesgos, que tenga toda la información en su mano y que después tome una decisión. Para tanto esto es tan complicado de entender. Bueno, Rajoy dijo antes de ser presidente en 2011 que iba a derogar la ley del aborto. Imagino que será como la central de Garoña, ¿no? Que hubo algún informe técnico nuclear que le impidió luego derogar la ley del aborto. Yo creo que lo que pasó es que Rajoy se hizo popó encima cuando vio a todas las charos saliendo a la calle, básicamente intentando cargarse a Gallardón, que es lo que ocurrió finalmente, y Rajoy, en lugar de cumplir su compromiso con los electores, decidió cumplir su no compromiso con las feministas. Eso es lo que pasó. Por eso Rajoy no derogó la ley del aborto, porque si había una ley con consenso, era la ley de supuestos que había del 85, la cual nadie discutía. Nadie, hasta que llegó Zapatero en el año 2009 y aprobó una ley que no iba en su programa electoral de 2008, la ley de plazos. Recuerdo que Zapatero aprobó esa ley sin que fuera en su programa electoral, sin que nadie la pidiera, y la aprobó. Cuando había una ley de supuestos que creo que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, estábamos de acuerdo en que era una ley que se adecuaba a los marcos de la Unión Europea, y creo que era algo lógico, ¿no? y coherente esa ley. La ley de plazos, bueno, Feijóo dice que es que hay no sé cuántos países en Europa que tienen regulado el aborto y dos que no lo tienen regulado, pero es que es falso. Polonia no tiene regulado el aborto, claro que lo tiene regulado, está prohibido. Eso es una regulación, digo yo, ¿no? Malta igual. ¿Qué pasa? ¿Que hay que fijarse en los otros? ¿Hay alguna legislación en Europa que te impida volver a la ley de supuestos que había antes? No.
No lo hace porque no quiere. La Agenda 2030. Claro, hay 12 años ha estado el recurso del Partido Popular en un cajón con mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional y podrían perfectamente haber declarado esa ley inconstitucional. No lo han hecho precisamente porque hubo miedo en el Constitucional de mayoría conservadora y esperaban a que cambiara la mayoría para que lo aprobara en la mayoría progresista. Efectivamente, sí, es que volvemos a lo mismo, Alba, porque esto sí viene en la Agenda 2030. Antonio, lo siento mucho, porque tú te empeñas en decir que esto es reciclar. No, viene en las metas de la Agenda 2030. ¿De acuerdo? Tanto en salud como en igualdad de géneros, en políticas para la mujer. Como del tema ya hemos hablado muchas veces. La Agenda 2030 vuestra y del media hora, si me da No, breve. Sí, no hablo hoy, hablo mañana. No, de verdad que se me ha olvidado decir una cosa. Es que antes habéis dicho que el PP no tenía definida su posición, sí la tiene definida. Cuca Gamarra dijo el otro día en unas declaraciones que el PP apoyaba la ley de plazos porque la sociedad había evolucionado. Sí. No, a ver, a mí me dijo una vez un político muy conocido que lo importante en esos temas es la indefinición. Justo, con lo cual no te extrañe que según quien diga A y los votantes digan el PP está a favor y otros votantes digan el PP está en contra, porque así te llevas unos cuantos a favor y unos cuantos en contra. O sea, eso puede estar programado. Yo celebro que se empiece a aclarar este señor Feijóo en lo que está diciendo. Otra cosa es que no me guste o no lo que está diciendo, pero creo que vamos teniendo claro. Yo empiezo a tener claro que el PP, sabemos qué piensa. Claro, que el PP como partido piensa eso y el PP como individuo depende del individuo. Claro. Hay gente como Antonio que piensa lo contrario y hay gente que piensa lo contrario de lo contrario. O sea, eso está claro, pero si alguien pretende pensar que el PP como partido es partidario de defender la vida frente al aborto, es evidente que se equivoca. Que hay muchos diputados o algunos que quieren eso y que ojalá ganen la batalla ideológica en su momento cuando haya un congreso, si es que algún día hay un congreso en que se discute eso, en un partido, pues perfecto. De todos modos, yo de las declaraciones de Feijóo, que me alegro que se aclare para saber que en eso no es mi partido, creo que seguimos con el mismo problema. El enfoque se está dando siempre a lo mismo, que es la mujer. Y el aborto no es un problema de la mujer, es un problema del niño, del feto, del embrión, de lo que se quiera. Pero claro, si vas hablando de la mujer, tenemos una cuestión, que es que hay una decisión de alguien, pero no se trata de eso. Y entonces, en ninguna frase he visto que pintara nada, porque fijaos que lo que ha dicho es, no es un derecho fundamental, lo cual no quiere decir que no sea un derecho, sino que no es fundamental. Y después ha dicho que era un derecho de acuerdo con las legislaciones. ¿Un derecho de quién? De la mujer. Y en ningún momento ha hablado que el niño, que es el que sí es un derecho fundamental, tiene derecho a ser nacido o a nacer probablemente, aunque en este caso sería más bien ser nacido, porque el pobre no hace nada por nacer, tiene que ser que lo nazcan, él simplemente crea. Ese es el gran problema de fondo. Y lo que decíamos, y ahí yo siempre digo lo mismo y quiero decir otra vez, cuando alguien vota en contra, por ejemplo, de que se vean las radiografías o del latido, quiere decir no que esté en contra de teorías, no, simplemente es que quiere el aborto. Es decir, quiere la mujer tonta, quiere la mujer irreflexiva, quiere que la mujer no piense y quiere que la mujer actúe directamente. Y eso ya no es un problema de otra cosa, sino que es de mala leche y de ser mala persona. Punto. Pues acaban de votar a favor el Partido Popular de esa enmienda en el Senado. Ellos sabrán lo que han hecho. No me gustaría estar en su conciencia porque me daría asco. Y otra cosa más, hay que recordar que... Perdóname. Solo una petición. Sé que no les va a gustar lo que voy a decir, con lo cual no se ha interrumpido. Vaya por delante. Eso es verdad. Primer punto, Santa María de Garoña, que me lo has dicho. Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre del 2012 con la oposición del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Voluntariamente? Voluntariamente. Sí, fue publicado, decidieron hacerlo. Por el Independiente, voluntariamente. Basta ya de repetir esa mentira una y otra vez. Las cosas hay que estudiarlas antes de decirlas. No, tranquilo, que lo voy a buscar. En segundo lugar, no, yo eso no lo ley he del dicho, aborto. Yo sí que lo sé. Yo eso no lo he dicho. Ha fijado el presidente de mi partido la posición como partido, con la que, con matices, unos estarán de acuerdo y otros estarán en contra. No estamos de acuerdo con que sea un derecho constitucional ni fundamental, porque el derecho constitucional es el derecho a la vida. Y ha fijado posición Feijóo sobre esto, clarísimo. En segundo lugar, no aplaudimos la resolución del Constitucional. Acatamos, como siempre, las resoluciones de un juzgado, en este caso, del órgano de garantías jurídicas constitucionales, que es el Tribunal Constitucional. Tercer lugar, estamos en contra del aborto de menores de edad, sin consentimiento y conocimiento paterno. En tercer lugar, estamos en contra de señalar
a los médicos que deciden no practicar abortos, porque, en todo caso, para información pública, serviría para aquellas personas que quieran someterse a este tipo de tratamientos, el conocer los centros donde se dan, no donde no se dan. La única manera de machacar a los médicos es precisamente señalarlos, con lo cual tampoco estamos a favor de esto. Y tampoco estamos a favor, lo hemos dicho ya, de la retirada del periodo mínimo de reflexión. Tercer asunto, el acuerdo de gobierno en Castilla y León. El acuerdo de gobierno en Castilla y León, que a mí me ha tocado verlo, dice literalmente potenciar la natalidad. No dice medidas concretas. Y me consta, hablando con tu partido, Elena, que esto ha sido unilateral del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y no un movimiento global de Vox ni del presidente de Vox. Por si no lo sabías, que lo sepas. Por tanto, que haya discrepancias en el desarrollo de un acuerdo de gobierno, que los puede haber, como ha habido en Castilla y León, no significa que no haya un objetivo común, que también lo ha dicho Feijóo, y voy al último punto, que es el fomento de la natalidad. Yo soy del PP, de ese partido al que ahora resulta que somos abortistas, y soy fundador de la Red de Madres, que no la creó el Foro de la Familia, la creó el gobierno autonómico de Alberto Ruiz Gallardón, que luego potenció Esperanza Aguirre y que luego han continuado el resto de gobiernos, también el de Isabel Díaz Ayuso, y que luego se ha constituido como Red Madre. Por favor. 14.000 madres tratadas y cuidadas al año. Sé que tanto Malena como Isaac queréis hablar, pero es que me tengo que ir a una pausa de publicidad. Luego volveremos a la cuestión del aborto. 2 minutos y enseguida seguimos con Ana Agullo y sus crónicas de Manicomio. Estamos de vuelta en Dando Caña. Ahora en unos minutos volveremos a la cuestión del aborto, que además esta mañana, como les contábamos ayer, a las 11 se firmaba en la conferencia episcopal un documento a favor de la vida por parte de la Iglesia Católica, Ortodoxa, también los evangélicos y los musulmanes. En unos minutos les contamos qué es lo que ha dicho. Antes, Ana Agullo, crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Hay una nueva denuncia que aflora en el caso de Lia Thomas. ¿Lo recuerdan? Vamos a verlo. Es la nadadora transgénero de 22 años que ha batido todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania. Antes de realizar su transición hormonal, compitió durante 3 años como Will Thomas. Como hombre no consiguió ganar ningún premio relevante, pero ahora como mujer transgénero bate todos los récords en estilo libre de 200 y 500 metros. Una situación que llevó a la Federación de Natación de Estados Unidos a imponer nuevas reglas para los deportistas trans. Una medida sin precedentes que consiste en contar con médicos independientes que evalúen si el desarrollo físico previo del atleta como hombre da una ventaja injusta sobre el resto de participantes. Pero ahora el debate se extiende y aflora una nueva denuncia por parte de la nadadora Riley Gaines. Riley ha sido campeona universitaria hasta en 12 ocasiones y ha denunciado la decisión de la Asociación Nacional de Deportiva Universitaria, de obligarle a ella y a sus compañeros a compartir vestuario con Lia Thomas, un hecho que cataloga de agresión sexual. Desde Sport Bible han retransmitido su mensaje en redes sociales que dice así: no dimos nuestro consentimiento, pero en ese vestuario nos dimos la vuelta y había un hombre biológico de 1,90 que se bajaba los pantalones y nos miraba desvestirnos. Riley exige vestuarios separados para atletas transgénero y asegura que no les advirtieron que compartirían vestuario con Lia, siendo bastante contundente en su mensaje también en redes sociales, donde dejaba este mensaje: si está lo suficientemente engañado como para pensar que tener espacios y categorías protegidos separados por sexo en los deportes es transfóbico, entonces simplemente es misógino. Dejaba claras sus palabras y su postura. También está llevando a cabo, por otra parte, unas denuncias con respecto a este tema, ya que se sienten, dice que denuncian no solo la situación que están viviendo en el vestuario, sino el miedo que tienen el resto de sus compañeras e incluso las compañeras del propio Lia Thomas a denunciar esto. ¿Por qué? Porque los compañeros han indicado que desde la universidad les han dicho que esta es la postura que ha tomado la escuela y que por lo tanto deben respetarla, y que si no es así, entonces que deberán ir a buscar asesoramiento a otra parte para que puedan aceptarlo, porque no van a cambiar la postura. Se les dice que nunca ingresarán en la escuela de posgrado si se pronuncian en contra. Eso suele ser lo habitual, pero a ver, yo de aquí extraigo 2 lecciones muy interesantes, que es que la realidad va a hacer que todas esas leyes se vayan a freír espárragos, aunque tardarán un tiempo. Una puñetera realidad, ¿eh? Es decir, la gente normal, ya sé que este calificativo va a levantar tal, pero hay gente normal y gente que no es normal, lo siento mucho. Lo normal es la norma biológica de la gente.
muy fácil, ¿eh? Si alguien tiene dudas, que se mire exactamente la biología por dónde va. Y la segunda cosa de esto es que siempre pasa lo mismo. Yo no acepto que tú uses como argumento el que uso yo. O sea, el transfóbico, el transgénero o el tal, no dejará que su argumento, que es que yo tengo capacidad de no sé qué, lo uses tú. Tú te jorobas si yo decido que entro en tu vestuario. Pues nada, con ese sistema acabamos muy mal. Sobre todo porque tampoco se abre la posibilidad a que hagan vestuarios para trans, que es lo que piden. Dicen, mira, o sea, que simplemente que haya clasificación. Te obligará a que te pueda entrar él en tu vestuario. Claro. Pero no dejará que tú digas que no dejas entrarle a él en tu vestuario o que quieres un vestuario para ti. O sea, lo que quieren para ellos no lo quieren para ti. Eso es alucinante y eso acabará como fatal. Pues a ver, esto, para empezar, las personas transgénero no existen. Lo que existen son personas transexuales, ¿vale? Esto del transgénero es un invento que se ha inventado esta gente. Todo lo de género forma parte del mismo. Claro, esa es la ideología, o sea, me refiero. Una persona transgénero no existe. Existen personas transexuales, que vaya por delante y todo el mundo lo sabe, que yo soy un gran defensor de las personas transexuales, las de verdad. Las personas de verdad que han tenido un problema de disforia de género y no ha podido ser solucionado mediante terapia, que son la solución que se les da a esa persona, que es un 20% y eso sería siempre. Una enfermedad. La disforia de género sería un una trastorno. Enfermedad. Por tanto, una enfermedad. Bueno, un trastorno, una enfermedad. No que en el 80% de los casos se supera con terapia, eso está cuantificado. Con lo cual es una enfermedad. Bueno, sí, es que no sé si hay diferencia entre trastorno y enfermedad. No, lo digo porque la palabra enfermedad todo el mundo le tiene manía. Bueno, pero pues ya me explicarán qué puñeta según la OMS ya lo ha sacado. Pero para mí, yo sigo diciéndolo, que es un trastorno que, bueno, que en el 80% de los casos, esto según los psiquiatras, se supera con terapia, y en el otro 20% es cuando se necesita la reasignación de sexo. Y estas son las personas transexuales de verdad que necesitan una operación. Entonces, esto es simplemente una burla hacia las personas transexuales que han sufrido tantísimo en su vida. Yo conozco a muchísimas que están horrorizadas con esta ley y que consiguen precisamente que se burle la gente de ellas y de la lucha que han tenido y de todo lo que han sufrido. Llega esta ley para que una persona con un colgajo ahí pueda considerarse mujer, hombre o lo que le salga de las narices. No, perdona. Una mujer es una mujer que nace mujer. Y una persona que transiciona a otro sexo es una mujer transexual o un hombre transexual. Pero ellos y ellas saben perfectamente lo que son al nacer y lo que fueron al nacer. Y no pretenden cambiarlo. Lo saben perfectamente. O sea, esto de que aparezca Irene Montero diciendo que las mujeres transexuales son mujeres es un borrado absoluto de las mujeres. Las mujeres transexuales son mujeres transexuales y ellas saben perfectamente que eran hombres al nacer. Y para mí, yo las consideraré mujeres a la hora de hablar con ellas porque ellas se sienten así y yo las trataré como ellas quieren que las trate, pero ellas saben perfectamente, o ellos, que no son mujeres biológicas ni hombres biológicos. Por tanto, es una burla. Por aclararlo, antes de que sigáis con el debate, el trastorno sirve para describir alteraciones en la persona que provocan un estado de anormalidad en la salud del mismo, y la enfermedad señala la relación de causalidad que se asocia a ese problema de salud. Pero no siempre un trastorno tiene que estar provocado por una enfermedad. Malena. A ver, nosotros hemos registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para rechazar el concepto de autodeterminación de género y todas las políticas que se derivan de esta autodeterminación. Y queremos conocer cuáles son los criterios diagnósticos para resolver que una persona tiene la disforia de género que le llaman ellos, y cuáles son las consecuencias de los tratamientos a largo plazo, porque no se sabe. Lo que llama mucho la atención es que esto que ha existido siempre, porque ha existido la disforia de sexo, que se haya convertido en una auténtica moda. Porque es que los casos se han multiplicado, no sé si decían por un 4.000, por 10.000, una barbaridad. Entonces queremos saber cuáles son los criterios para diagnosticar que una persona tiene disforia de sexo y cuáles son las consecuencias de estos tratamientos. Hemos registrado esta proposición no de ley en el Congreso y veremos a ver si se apoya o no se apoya por parte del Partido Popular. Es que este problema surgió en el año 2000. Perdón, que te había hecho relación a ti por si querías comentar sobre este tema un poco más. En Estados Unidos, en el año 2021, se hizo ese anteproyecto de ley en el que se permitía la autodeterminación de género sin necesidad de tratamiento. Esto obligó a que la COI, que tenía unas medidas distintas, la COI es la norma del Comité Olímpico Internacional, que no había regulado el respecto, tuviese que cambiarlo y dijera que nadie se quedaba excluido, ninguna persona trans, en base a esa ley.
independientemente de haber hecho ese tratamiento, ese cambio ya más físico que hormonal. ¿Qué ocurrió? Que aunque no es vinculante jurídicamente el COI, sí que se dejó en todas las federaciones dentro de Estados Unidos, y la Federación de Natación resolvió al respecto por este caso, justamente por Lia Thomas, porque fue el primero, el caso más chocante en el que se podía ver como una persona, un hombre que había estado compitiendo durante esos 3 años, prácticamente no ganaba nada, y de repente en el año en el que comienza a hormonarse, entonces empieza a ganar. Lia Thomas no tiene una operación física, biológica hecha en su cuerpo, simplemente se ha hormonado. ¿Por qué se ha hormonado? Porque lo que hizo la federación fue poner un límite y dijo, bueno, aquí lo que van a hacer los médicos expertos es ver si en los 33 meses antes de empezar la competición tiene en su cuerpo la testosterona por debajo de 5 nanomoles, que se llaman nanomoles por litro. Entonces, si tienes a 4, 4,8, 4 tal, entonces sí puedes competir, si no, no. Pero claro, lo que dicen luego muchos, sobre todo médicos, científicos, con respecto a cuando hablan de la biología del hombre, que ya no está solo en la testosterona, es que cuando tú naces como hombre con el cromosoma XY, el 99%, por no decir prácticamente 100% de tu cuerpo tiene células masculinas. Por mucho que tú, la musculatura, toda la complexión física que tú puedes tener, 1,90. ¿Qué chica mide 1,90? Las natadoras son grandes, pero tan alta los hombros, la capacidad pulmonar que puede tener un hombre es muy diferente a la que puede tener una mujer. Es mucho más fácil coger cualquier deporte. Ahora estaba buscando récord de los 100 metros libres en natación, masculino y femenino. Sí, sí. Mira la diferencia. Sin natación, mira la diferencia. Lanzamiento de no sé qué, mira la diferencia. O sea, todos. Entonces, si alguien cree que esto no funciona, pues simplemente con que sepa leer habremos ganado mucho. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Sí, han creado el primer anticonceptivo masculino que logra evitar el embarazo si se toma minutos antes de las relaciones sexuales. De momento lo han probado solo en ratones. Como luego te diga que no. Ha sido gracias a un estudio llevado a cabo por los Institutos Nacionales de Salud y publicado en la revista Nature Communications. ¿Cómo lo hacen? Gracias a una molécula que funciona como anticonceptivo masculino oral. Han conseguido bloquear funciones de los espermatozoides de forma temporal, en concreto durante 24 horas. La investigación, que está en la fase preclínica con ratones, persigue una estrategia innovadora para la anticoncepción a pedido, donde un hombre tomaría una píldora anticonceptiva poco antes del sexo y solo cuando sea necesario. El estudio revela que la adenilciclasa soluble es esencial para la motilidad y maduración de los espermatozoides. Muestra que con una sola dosis de este inhibidor hace que los ratones machos sean temporalmente infértiles. Además, concluye que después de haber expuesto a los ratones a un uso prolongado de esta molécula, no parece haber toxicidad en ninguno de los órganos principales, incluidos los testículos. Una investigación bastante acertada que se ha adelantado a las demandas de Unidas Podemos. ¿Por qué lo metemos esto en Crónicas? Porque desde hace unos años se ha debatido en el Congreso, a instancia de Podemos, la necesidad de impulsar el desarrollo e implantación de anticonceptivos masculinos en España, por ser las píldoras anticonceptivas machistas. Según Podemos, una de las estrategias necesarias para reducir la brecha de género en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es el impulso de la investigación sobre métodos anticonceptivos masculinos. Yo quería preguntarle, antes de que Alba se nos muera, si estás de acuerdo con que esto sea masculino, o sea, con que esto sea de alguna forma machista. Es decir, lo que decían desde Podemos es que la píldora anticonceptiva femenina es machista porque no habían hecho otra masculina. Los estudios revelan que esto lo que ha provocado es que prácticamente era inviable que los científicos pudieran desarrollarlo en la testosterona. ¿Por qué? Porque cuando se ha hecho algo hormonal, la testosterona, como no afecta solo a una parte del órgano masculino, sino que afecta a varios componentes y a varias funciones del organismo, provocaba unos efectos adversos brutales en los hombres, y de hecho la eficacia con respecto a esa infertilidad era bastante baja, eran bastante ineficaces todos los tratamientos que se habían hecho al respecto. Pero ahora han conseguido hacer un tratamiento que no es hormonal. Esta molécula es simplemente lo que hace es paralizar los espermatozoides para que durante un periodo de tiempo pues no tengan esa no tengan es un movimiento. Preservativo químico. Es un preservativo químico. A mí me parece que... Claro, es nada, que lo que yo quería relacionarlos con la percepción que se tiene, que si lo pensáis vosotros, que los anticonceptivos, los que teníamos hasta ahora, que eran para las mujeres, eran de alguna forma machista, como hacen desde Unidas Podemos. Mi cabeza no es tan calenturienta para tener que llegar a pero mía tampoco eso. Yo lo único que pienso en esto, a mí me parece fenomenal y los avances científicos muy bien, y que haya un anticonceptivo. Todo lo que sea prevenir el aborto, o sea, prevenir la concepción no deseada para que luego no tengamos que recurrir
al aborto, por ejemplo, pues está fenomenal. El problema de este anticonceptivo, lo que yo veo es que como tú te lo tomes y luego te digan que no, a ver, porque... A ver, la eficacia está en las 2 horas después de que te lo tomas, ¿no? Tienes 2 horas para... A las 3 horas el 91%. No puede alargarte más de 2 horas. Explica que eso Claro. en ratones. En ratones. El ratoncito es una cosa así, ¿eh? El hombre es una cosa así. Cuidado con los tiempos. Entonces, tienes que estar en la cama con el cronómetro. Claro, ahí está el problema. Y luego, por ejemplo, ¿qué pasa? Que obviamente esta molécula lo que hace es los paraliza a los espermatozoides, pero claro, de forma temporal. Entonces ya a medida que pasa el tiempo se van moviendo. Es como la varita de Harry Potter. Igual. Entonces a las 24 horas ya se mueven totalmente. Y lo que sí han descubierto, que era algo que les preocupaba, es que no provoca esa toxicidad en el cuerpo de ninguna forma. Bien, ¿no? Y que además no tampoco repercute al apareamiento, como han visto, o sea, por ejemplo, porque decían, pues a lo mejor tienen que se congelan y luego vuelven a moverse. En ratones. En ratones no tienen problemas a la hora de ese ¿cómo se dice? El apetito sexual o la libido no se bajan, y tampoco la frecuencia en la que eyaculan los ratones. Y soluciona... Pero si fuera así de bonito, vale, pero... Yo creo que soluciona además un problema moral. Como recordáis, al final la píldora poscoital no evita la fecundación. La fecundación se produce. Lo que no se produce es la implantación en el útero de él, con lo cual ahí sí hay aborto en términos morales. Sin embargo, en este caso se evita, disminuyendo la movilidad o congelándolo, que se produzca la fecundación, con lo cual se acabaría con un problema moral. Pero vamos al mismo tema de siempre, no acabas con las enfermedades de transmisión sexual, que ese es un tema que seguiría siendo preocupante, pero desde luego es un avance. Luego, por ejemplo, dicen que para cambiarlo a otros animales, porque claro, esto tiene que ser hasta en ratones, pasar a animales y luego ya a hombres, lo que van a hacer es cambiar la vía de administración más fácil, porque lo están haciendo ahora pues con directamente prueba-error, ¿no? Entonces lo harán de forma intraperitoneal. No afectaba al pareamiento, como he comentado, y además también el objetivo, lo que quieren es ver también si había algún efecto de conducta negativo sobre los ratones. Tampoco lo han visto. O sea, de momento, claro, obviamente esto está reciente. El uso que habían hecho de forma prolongada o crónica sobre esos ratones ha sido de 15 días seguidos durante bastante tiempo para ver qué efectos adversos se podían producir. A la larga, a cabo de los años o meses, pues de momento no se sabe, pero está bien que empiecen ese tipo de iniciativas. Bueno, hay que tener también cuidado y no blanqueemos las píldoras, que ya sabemos también las bombas de relojería que son. No, pero esto no es una píldora, esto no es hormonal. Ya, pero... el sentido más natural de... Que se aseguren de que los estudios son más rigurosos que no los estudios sobre las vacunas del COVID. No, totalmente, ¿verdad? Porque vista la experiencia de cómo por lo menos con las píldoras te dan un prospecto así de largo. Pero vista la experiencia de cómo funcionan los laboratorios y sobre todo lo que han tragado fácilmente las autoridades sanitarias, tanto de aquella zona del mar como de este de aquí, y los pagos que ha habido en medio para que fueran laxas, pues yo me fío a partir de ahora de las autoridades sanitarias bastante menos que hagan antes. los ensayos clínicos que consideren y que le den el tiempo que merece, porque luego... Ana Agullo, gracias por estas crónicas del manicomio. Nos vamos hasta la conferencia episcopal para saber qué es lo que han dicho después de esa firma a favor de la vida. Queremos dar pues ese mensaje propositivo y positivo a la sociedad española de que la fe, la creencia en Dios no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino lo contrario. Que no se circunscribe solamente al tema de la sentencia, sino es un marco general pues, de apuesta por la vida y por la dignidad de la persona. Bueno, desde por supuesto, la libertad de expresión y de opinión que tiene cualquier persona, también en el ámbito político, pero también nosotros tenemos libertad de opinión y de expresión, pues para decir lo que hemos dicho, ¿no? Y esto es un signo, ¿no? De no centrar, no politizar el tema del aborto. Bueno, pues al final, como hemos visto en la conferencia episcopal, se produce esta firma a favor de la vida que comentábamos ya ayer, que lo firman musulmanes, ortodoxos, evangélicos y también católicos. Sí, hay un problema ahí muy rápido, porque antes no he podido acabar. El tema del aborto es muy difícil posicionarte cuando te posicionas en medio. Claro, es que no puede ser. O sea, si entendemos, es lo de estar embarazado a medias, ¿no? Es decir, si entendemos que el futuro ser es una vida humana a proteger, es muy difícil decir la protegeremos siempre, menos los lunes a las 9 de la mañana, menos si la madre es medio pensionista, menos si tiene una oreja menos, es muy difícil. Entonces es muy difícil tener una postura del aborto en la que aceptas excepciones
y es muy difícil. Es más, no es que sea difícil, es que filosóficamente es infumable, es imposible. Entonces, por eso se llegó a un invento que era despenalicemos, que no quiere decir que hagamos... Pero en el fondo, en la despenalización anterior era un coladero absolutamente igual, cosa como se demostró en esta casa, porque los famosos informes estaban en las clínicas firmados, y había el tercer supuesto, que era barra libre. O sea, a mí la ley de plazos es mejor que la otra ley. Creo que son malas las dos, simplemente. Porque si aceptas que el aborto puede darse, se puede dar siempre. Y ya está. El problema es si se puede dar o no se puede dar. Yo antes hablaba de la visión desde el embrión. Desde el embrión no hay excepciones. La naturaleza misma, y eso en biología está muy estudiado, cuando un embrión no es viable, que es una manera biológica o médica de decir que no tiene capacidad de vida propia después, independiente de la madre, no prospera nunca. O sea, él mismo se muere, no prospera. Con lo cual, y abortos naturales hay un puñado. Entonces, esto ya funciona así. Entonces, intentar inferir allí o intervenir, vale, pues entonces has abierto una puerta que acaba siempre fatal. O sea que o todos o ninguno. Estamos ahora en unos cuantos, acabaremos en todos y ya volveremos a ninguno, no os preocupéis. Algún día se avergonzará, es como la esclavitud, claro, todos o ninguno. O sea, si solo ponen ser esclavos los que tienen ojos para arriba, pues... Ahora lo que queremos vender, Antonio, antes no te cortábamos cuando dijiste que vosotros no considerabais el aborto un derecho y que estabais en contra del aborto a partir de los 16 años, ¿no? O sea, el aborto de los 14, 16 años, vale. Sin conocimiento paterno. Sin conocimiento de los padres, ya, pero es que Ayuso dijo lo contrario, Antonio. Si es que el problema es que vosotros estáis siempre entrando en contradicciones. Es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. María Guardiola en Extremadura lo mismo. Esto es una línea roja, decía, y aquí este derecho de las mujeres y esta conquista social, no, por aquí no vamos a pasar. Es decir, es que lo que no se puede es estar a favor y en contra, unos a favor, otros en contra. Vosotros estáis a favor del aborto, sí. Estáis a favor del aborto y eso es evidente y da igual si lo consideráis o no un derecho, porque lo considera la ONU, la Agenda 2030 lo considera un derecho, pues ya está, no hay nada más que hablar. Desde el momento que vosotros estáis encadenados a esa agenda es lo que hay, porque esto es parte de la Agenda 2030, porque si te la has leído lo sabrás, ¿no? Lo sabrás. Entonces no os podéis oponer. Si el problema que tenéis vosotros es que no podéis decir lo contrario o posicionaros políticamente en contra de una agenda que ya habéis firmado. Antonio, y ese es el problema que tenéis. Por eso cada uno opina una cosa dentro de vuestro partido y por eso unos dicen una cosa en Madrid y otra cosa se dice distinta en Castilla y León y otra cosa distinta. Ese es el follón que tenéis. Me alegro que hables en nombre del Partido Popular porque es un paso más para que vuelvas al Partido Popular. No, yo pero jamás, es cierto, por favor, volver. Dice, yo nunca he estado en el Partido Popular. Perdona, yo nunca he estado en el Partido Popular. Eso dices. Que hemos firmado la Agenda 2030. Yo te he dicho que los grandes objetivos de la Agenda 2030... Cualquiera puede los 17 que se ven de colorines, el hambre cero, es que no es eso, es que ese es el problema, que os lo habéis comido como si fuera eso y no es eso. Para ser demócrata hay que creérselo y practicarlo, no te he interrumpido. Te iba diciendo que una cosa son los objetivos generales y otra cosa es el desarrollo de esa Agenda 2030, con la cual no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, pero puedes firmar un documento y que otro gobierno decida desarrollarlo de una manera. Te escucho y respondo. El desarrollo, Antonio, el desarrollo no. Esa agenda viene con 17 objetivos y 169 metas desde el principio. Desde el principio, las mismas. Si yo sé que no te gusta lo que te digo. Es que son las mismas. Vox y el PP son dos partidos diferentes y no pasa nada. Entonces no hables en nombre ni pongas palabras en el PP que no ha dicho el PP. El presidente del Partido Popular de España ha dicho que no cree que sea un derecho fundamental, que no es un derecho constitucional. Ha hecho todos los preceptos en los que está en contra y cuál es la postura del Partido Popular. Tú me dices, ¿no? Y alguien dice, bueno, y el vicepresidente de Castilla y León... es un derecho de la mujer. Por favor. Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León dice una cosa y Vox a nivel nacional dice otra diferente. Y no pasa nada. Yo me creo lo que dice un buen amigo mío, como es el presidente de Vox. Por tanto, y de vez en cuando, la postura de un partido, pues sí, yo mismo doy mi opinión de vez en cuando y la doy libremente, porque es lo bueno que tienen los partidos políticos, que podemos dar la opinión libremente, no tenemos por qué venir con un argumentario. Por tanto, la postura de mi partido la ha fijado el presidente de mi partido, que no es la que dices tú, sino la que dice el presidente de mi partido. Y dicho esto, sobre la Agenda 2030, insisto, por supuesto que la firmamos, y yo creo que fue
algo bueno y positivo. Lo malo ha sido el desarrollo de esa Agenda 2030. No, venía ya así. Venía así, Antonio. Si es que no es el desarrollo, si es que venían las 169 metas idénticas en 2015 que ahora. Exacto. Idénticas, las mismas. No la leíste. La posición del partido, ¿cuál es? ¿La de Feijóo o la de Cuca? Claro, o la de Ayuso o la de María Guardiola. O sea, la de Cuca. Entonces lo que dijo el presidente del partido. Lo que dijo Cuca entonces, mentira, porque yo... Si el presidente del partido fija posición con posterioridad a lo que ha dicho el secretario general, es una enmienda a lo que ha dicho el secretario general, por tanto es lo que dice Feijóo. En teoría los partidos, la posición no es la del presidente, es la del Congreso. Esto es lo que suele... No, lo digo, vamos a ver. Sí, que tiene un follón. Mira, luego dice que no te dejan hablar, el turno de palabra lo tenía. Está por encima de un Congreso. Me ha preguntado, me ha dicho no. Vale, pero y esperabas una respuesta, lo que pasa es que no te gusta la respuesta. No, pero yo cuento lo que pasó el otro día en Espejo Público, ¿vale? En Espejo Público entrevistaron a Cuca Gamarra, ¿vale? Por el tema este de la sentencia del Tribunal Constitucional, y Susana Griso le preguntó a Cuca Gamarra, ¿ustedes están a favor de la ley de plazos? Cuca Gamarra dijo, sí. Nosotros estamos a favor porque la sociedad ha evolucionado. Claro. Esa fue la respuesta de Cuca Gamarra. El PP está a favor de la ley de plazos. Eso lo ha dicho Feijóo hace una semana. Pues ya está. Ha dicho lo mismo. Entonces el PP está a favor de la ley. Los valores evolucionan, está a favor de la ley de plazos, lo ha dicho Feijóo directamente. Más cosas. A mí me molesta este cartel que estoy viendo aquí de cristianos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos, anglicanos. Han firmado un documento como si esto fuera una cuestión puramente religiosa. Es que el aborto no tiene por qué ser una cuestión religiosa. Es que yo no soy religioso, yo no soy creyente y yo estoy en contra. Entonces, cuando se intenta asociar este tipo de posturas a la religión, parece que como que pierde valor, porque te tratan como un peligroso ultracatólico o ultracreyente, ultrarreligioso, y no es verdad, porque yo no piso una iglesia desde que hice la primera comunión obligado y no volví a pisarla. Vamos, y estás en contra, ¿verdad? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cuestión de valores. Voces que no estén asociadas al tema religioso en favor de la vida, debe haber una, la tuya, y 5 más. No, hay pero muchas, muy pocas. Hay muchas. Pues serán muy silentes. De la misma manera que, desgraciadamente, está asociado a la derecha, porque voces de izquierdas antiaborto había un tal, creo que fue un tal Marx, me parece, entre otros, había un responsable del comunismo italiano que también lo era, pero muy pocos más. Entonces, claro, si la gente de izquierdas nadie habla y la gente no religiosa nadie habla, acaba el momento que lo encasillas por narices, pero es un error de bulto, estoy de acuerdo. Por aclarar lo que dice Isaac, podéis utilizar las declaraciones todo lo que queráis. Es decir, yo he visto 1000 veces rectificar la postura de un partido, podríamos sacar las de Vox, podríamos sacar incluso las nuestras propias. Fue hace 3 días. Pero hoy, o sea, que si tú me hablas en Espejo Público hace 2 semanas. No, hace 3 días. Hace 5 minutos, el presidente del Partido Popular ha dicho. Cuca, eres estaba de acuerdo con la ley. El día antes de votar, a ver qué decís. Dice Feijóo que es una mentirosa. A ver, 2 días antes de votar, a ver lo que decís. ¿Podemos poner otra vez lo que ha dicho Feijóo? Es que ha dicho que estaba de acuerdo con la ley. Acatamos la resolución del Tribunal Constitucional. No ha habido decisión. Por tanto, del Tribunal Constitucional no ha habido decisión. Con lo cual no puede acatar nada. No, ha habido, bueno, no ha habido decisión. Próximamente habrá futuro. No ha habido decisión. Sabemos cómo va a ir más o menos. En fin, vamos a dejar este asunto aquí porque está claro que no os vais a poner. No, pero simplemente quiero hacer un apunte, que el Tribunal Constitucional también se pronunció sobre una cosa en contra del Gobierno y el Gobierno dijo que no estaba de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿No puedes estar en desacuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional? Sí que es cierto que hay una postura que nos diferencia a la izquierda de la derecha, que nosotros acatamos las resoluciones judiciales y el Gobierno... Sí, vamos a dejarlo ahí, se puede acatar, porque nos tenemos que ir a una así que muy rápida. Enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y para alegrarnos la mañana y darnos un breve respiro ya está aquí con nosotros Lourdes Pereira de Navarretito. Muy buenos días. Buenos días, buenas encantada. tardes. Sí, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Que ya los tertulianos han empezado durante esta pausa de publicidad como para esperar con esta delicia. Pues nada, hoy os he traído nuestro jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra, cortado a cuchillo para el cliente que nos lo pida cortado. Tenemos 3 cortadores que la verdad es que lo podéis ver, cortan de maravilla. Y nada, y lo ensobramos, o en sobres de 85 gramos, una ración, o en sobres de 40 gramos para quien quiera media ración. ¿Cómo es vuestra forma de trabajar? Bueno, pues a ver, los cerdos nacen en nuestra explotación, que está en el término municipal de Talarrubias, en Badajoz. Ahí pues crecen en libertad y durante una primera fase les alimentamos
con un sistema de alimentación líquida a base de cereales y leguminosas. Este sistema que permite que lo que come el cerdo lo aproveche mucho más, ¿no? Acabada esta fase y una vez que los cerdos tienen la edad mínima y el peso mínimo, que es entre 95 y 115 kilos, para entrar en montanera, pues en la época de bellota los llevamos a las fincas de montanera. Las fincas de bellota además son fincas certificadas por la Junta de Extremadura, o sea, no vale cualquiera, ¿no? Y nada, y ahí están comiendo y campando a sus aires bellota y los recursos naturales que encuentren por el campo. Acabada esta fase es cuando ya se produce el sacrificio de los animales y tenemos en ese momento la carne y después a los 6 meses lo que son embutidos, el chorizo, salchichón, el lomo y la presa embuchada, a los 2 años la paleta y a los 3 años los jamones. Aunque bueno, la norma de calidad exige menos tiempo de curación, se pueden vender con 1 año menos las paletas y 1 año menos los jamones, pero nosotros lo llevamos 1 año más. A simple vista, ¿cómo se distingue? ¿Cuáles son las características físicas que delatan la pureza racial en un jamón? Pues es verdad que la raza ibérica es única por su genética, ¿no? Entonces lo más valorado es el 100% ibérico. ¿Qué características físicas tiene? Pues es una pata de jamón de un cerdo 100% ibérico, es una pata alargada, es muy esbelta. Lo que es la caña que es, si esta es la pezuña, pues justo esta zona de hueso, es muy fina para la envergadura de animal que es. Entonces, bueno, y la pezuña negra. Estas son las características. Una vez que el cerdo se empieza a cruzar, que siempre se cruza con un cerdo blanco, que seguro que lo habéis escuchado, se llama Duroc, que procede de Estados Unidos, ese cerdo. Bueno, pues estas características se empiezan a perder, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se ven patas así, eso es sinónimo de calidad y de pureza racial. ¿Qué destacarías de vuestros productos para convencer a todo aquel que nos esté viendo que todavía no se haya lanzado con Navarretinto? Pues, a ver, destacaría, en primer lugar, la calidad, ¿no? O sea, la calidad, ya que proceden de cerdos 100% ibéricos, ¿no? Además, nuestra genética es una genética cuidada al máximo, somos granja de protección de selección genética. Y después, en segundo lugar, destacaría la alimentación, que es muy cuidada, que unido al manejo de los animales, que siempre procedemos de la misma manera, y a que solo transformamos nuestra propia ganadería, no vamos comprando cerdos a otras explotaciones y los curamos y secamos, pues obtenemos un producto muy homogéneo, ¿no? Muy homogéneo en cuanto a sabor y en cuanto a características. Entonces, para mí las dos cosas a destacar y de las que me siento orgullosa son la calidad y la homogeneidad del producto. Bueno, tengo este plato delante, ahora lo tendré que pasar para la banda izquierda de la mesa y me quedaré sin probar nada, así que te pregunto, ¿dónde puedo hacerme con los productos de Navarretinto? Bueno, pues a través de nuestra página web, www.navarretintoibéricos.com, en nuestro teléfono 91 625 0228, acudiendo a nuestras instalaciones también, que además son preciosas para quien quiera ir. Seguro que sale con algo además, porque es que es inevitable, le damos a probar y tal, y encanta. Que están en Avenidas de la Industria 8 y bueno, pues para todos los socios del Club de Amigos cuentan con un 10% y total garantía de satisfacción. Pues que se den prisa. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, como siempre. Bueno, vamos a tener que hablar de más asuntos, abrimos página económica y nos centramos ahora en la situación que viven las familias en España, porque, como comentábamos al inicio de este programa, la subida de los precios de los alimentos es brutal y además se muestra cómo esa rebaja del IVA en algunos productos no ha servido de absolutamente nada. Además, justo hoy, muchos españoles ya pueden pedir ese cheque de 200 euros que daban a las familias, en teoría, para ir al supermercado y aliviar estos altos precios. A partir de hoy se puede solicitar el cheque comida de 200 euros que el Gobierno ha puesto en marcha con el fin de paliar la subida de precios derivada de la inflación. Las personas que pueden optar a este cheque no podrán tener ingresos de más de 27.000 euros brutos anuales y no sobrepasar los 75.000 euros de patrimonio. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, es una medida insuficiente. Estamos hablando de 200 euros cuando los estudios de OCU ponen de manifiesto que el sobrecoste en gastos de alimentación para una familia media en España fue en el año 22 de 853 euros.
ese es el efecto monetario que ha tenido la inflación en la familia en cuanto a alimentación se refiere. Otra de las medidas para hacer frente a la crisis fue una rebaja del IVA de los alimentos básicos, del 10% al 5% y del 4% al 0%. Y según la vicepresidente del Gobierno, esa rebaja ya se está notando. Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, de temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Ahora sí que tenemos los datos reales. En enero subieron los precios. El IPC se situó en el 5,9% y la inflación subyacente aumenta al 7,5%. El problema no está en los alimentos básicos, que se han visto una rebaja. El precio de la cesta de la compra ha seguido incrementando debido a los alimentos no afectados por ese descuento, que siguen subiendo. Hemos visto que aproximadamente un 26% de los productos tienen ahora un precio superior al que tenían a finales del año 22. También queremos resaltar que la medida se queda corta. Unas medidas por parte del Gobierno que hacen frente a la situación, pero parecen no estar causando efecto. No causan efecto y de hecho no se está notando. Por desgracia, esto es lo que va a llevar. Me temo, es que el Banco Central Europeo va a empezar a subir más todavía los tipos de interés. Ya cuesta de media 300 euros más la hipoteca al mes a los españoles y por tanto el impacto en los bolsillos va a ser todavía peor. Va a haber que drenar liquidez en los bolsillos para empezar a abaratar precios. Las medidas del Gobierno, si tiene que actuar el Banco Central Europeo, están siendo claramente insuficientes. Y por mucho que suba el salario mínimo interprofesional, ya sabéis que eso lo que va a hacer es empobrecer el crecimiento, no va a haber nuevas contrataciones, se dificulta la contratación, no hay nuevas personas pagando impuestos y por tanto el gasto público, que es ese vector dentro de consumo, inversión, gasto público y exportaciones menos importaciones que hace crecer el PIB nacional, va a hacer que se ralentice el crecimiento. Ahora presume el Gobierno de crecer 4 o 5 décimas por encima de la media de la Unión Europea, que va a crecer un 0,9% y España un 1,4%, pero la realidad es que con las medidas que está tomando la ralentización en España impactará, yo creo que mucho más que en el resto de la Unión. El día que yo paso del paro a cobrar 100 euros, he multiplicado por 100 mis ingresos. Lo digo porque eso es lo que explica el Gobierno. Claro, crece más que el resto porque se pegó una leche este país en el año de la pandemia bestial, que y de hecho no se explica que no, por cierto, hasta el 24 como con suerte. Están todos los países de Europa ya en niveles de pandemia y aquí nos dice, es que es lo que más gracia me hace, lo de España ha crecido no sé cuánto por ciento, España ha crecido un 1%, España no ha crecido en una mierda, España está rebotando todavía. O sea, España cayó como 11 puntos en la pandemia y todavía no hemos llegado al nivel, o sea, estamos rebotando, pues ¿qué es eso de crecer? Por eso, si pasas de 0 euros a 100, claro, por si caes 20 y luego sube 19, pues claro, estás creciendo. Es más, de 0 a 100 no van ni por 100, sería por infinito. Es complicado no evolucionar un poco. Bueno, pues esto son medidas electoralistas y ya está. O sea, estamos en puertas de unas elecciones y entonces pues esto para sumar a su lista de lo bien que lo están haciendo, para venderlo, para decir estamos dando un cheque para la compra, un cheque. Pero a nosotros nos gustaría saber dónde compra Nadia Calviño, porque desde luego bajamos el IVA, pero ponemos un impuesto al plástico, tenemos una inflación desbocada, tenemos las hipotecas desbocadas. Es que al final todo el mundo sabe que las familias están asfixiadas y da igual las medidas que pongan encima de la mesa porque no están sabiendo ayudar absolutamente a nadie y esto lo estamos viendo. Además, o sea, te obligan para esto, no puedes ser propietario de nada, no puedes tener un patrimonio superior a 75.000 euros, ¿no? Entonces, cualquier casa hoy en día, cualquier casita, aunque sea muy humilde, tal, ya son 75.000 euros. O sea, ¿para quién van a ir estas ayudas? ¿Van a poder acceder a estas ayudas o va a pasar con lo mismo que pasó con el 1000 cosas que se ha prometido aquí? El salario, ¿cómo era lo del ingreso mínimo vital? El ingreso mínimo vital, que es que todavía hay muchísima gente que no accede a él. O sea, es como todo. O sea, al final, esto es para subirse a un mitin a dar campaña y a decir una lista de medidas que en realidad no se ponen en marcha ni sirven absolutamente para nada. El Gobierno ha vuelto a hacer además eso de haz lo que yo diga y no lo que yo haga, porque ayer Yolanda Díaz abría la polémica en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros diciendo que había entre los periodistas muchos becarios y que eso no le parecía normal. Pues que parece que ella también tiene becarios y no una situación precisamente de la que haya que presumir. María Vallejo, muy buenas tardes, cuéntanos. Así es, Alba. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha vuelto la defensora por excelencia de los becarios. Ella cataloga a las empresas que tienen estudiantes en prácticas como abusadores y ya ha anunciado varias veces que iba a crear el Estatuto del Becario con el fin de proteger a estos jóvenes.
con el mal llamado Estatuto de los Becarios y las becarias, que confío que veamos pronto, porque es el compromiso de la disposición adicional segunda de la reforma laboral y es la expulsión del mercado de trabajo y de la legislación laboral española, pues una forma de abuso y de fraude en el mercado de trabajo. Seguro que entre alguno de ustedes, ya los veo, hay algún becario y becaria. Esto se va a acabar. Sin embargo, parece que este estatuto de momento no va a llegar. El Ministerio y los sindicatos están atascados porque Trabajo ha propuesto ampliar el periodo de adaptación para que las empresas prescindan de las prácticas extracurriculares. ¿Pero esto qué significa? Pues becas para estudiantes no titulados por los que no reciban una calificación, dado que no son parte obligatoria de su plan formativo. Esto no es lo más polémico, porque Yolanda Díaz busca además que a cualquier becario se le pague, olvidando que ni siquiera en su propio ministerio se hace, algo que no pilla de sorpresa casi nadie y que muchos estudiantes califican de prácticas tiradas. Una prueba más que demuestra la doble cara de la izquierda española. Gracias, Marién. Pues como bien publica el diario El Español, cientos de estudiantes hacen esas prácticas gratis en la administración pública. Pero en teoría en las empresas no son gratis. Sí, algunas sí. Y es algo... Creo que quedan muy pocas porque tienes que firmar un convenio. Yo he hecho tienes que firmar un convenio con la universidad y la universidad te suele exigir un X, ¿eh? No siempre, y cuando te exiges muy poco, y yo de hecho es una batalla que yo siempre he dicho que le falta a España el regular el tema de los becarios. O sea, no todas las empresas, hay empresas que usan los becarios de forma correcta, pero hay muchas otras que no, y que usan el becario como trabajador, y eso yo lo he vivido. Bueno, como trabajador o como tráeme café. Bueno, eso no, ojalá fuera eso. No, es que el problema es que sustituyen a un trabajador por un becario, y eso te digo yo que lo he vivido y hay muchas empresas que lo usan, y entonces a mí me parece bien que haya una regulación y se regule el tema de los becarios porque es un chorreo. Yo mi experiencia cuando tuve becarios están trabajando en un sitio es que la universidad me obligaba perfectamente al tipo de remuneración, sería según qué universidad, al menos yo creo que la Universidad de Madrid... Yo he hecho dos tipos de beca, una gratis y otra que me pagaban 200 euros. Sí, sería la Complutense, pero te obligaba a una remuneración definida y a unas horas, no podías más de 4 horas. Sí, eso sí es verdad, eso sí está totalmente... Yo que estudié en un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid tenía compañeros que hacían prácticas gratis. ¿Gratis? Sí, sí, es así. Y es algo que sé que hay que regularlo y hace mucho tiempo que se tiene que regular y no se hace. Sí, y yo no he hablado de ahora, estoy hablando de hace 7, 8, 9 años, ¿eh? Sí, pero a mí me hace gracia que Yolanda Díaz se erija en la defensora de los becarios porque empiece por lo suyo. Eso se llama hipocresía, que es muy habitual en este gobierno. Hipocresía, sí. En fin. Tú vete a pie que yo voy en Falcón, se llama hipocresía. Esta semana que también hemos hablado mucho del salario mínimo interprofesional, con esa subida hasta los 1.080 euros, siempre y cuando haya 14 pagas, cuando son 12 son un poquito más de 1.200. Bueno, se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, como decimos, y Íñigo Errejón propone otra cosa, topar los salarios máximos. Estamos hablando mucho del sueldo mínimo y de que hay que subir el sueldo mínimo. Pero creo que hay que empezar a hablar también de los sueldos máximos. Y creo que hay que empezar a fijar también topes por arriba. El país lo está pasando muy mal. Y en un momento en el que el país lo está pasando muy mal, hay que fijarse también qué actividades retribuimos y cómo las retribuimos. Este banco es el mismo que ha dicho que no podía pagar el impuesto extraordinario de los bancos porque le iba a asfixiar. Bueno, Errejón sugiere esta idea después de conocer cómo el presidente del BBVA gana más de 8 millones de euros, que los ganó en 2022. Bueno, a lo mejor lo que es un disparate es que él gane 4.000. Este es el problema. Y que ganara 1.700 euros en una beca por la que no aparecía. Exacto, pero yo lo que creo es que ya si limitamos la capacidad de las empresas para que puedan poner el sueldo que quieran a sus empleados o a su consejo de administración, que por cierto, el presidente de cada banco responde a sus accionistas. Son sus accionistas los que le ponen el sueldo por los resultados que está obteniendo, no como él, que no siendo nada, no le ponen, le suben o le bajan el sueldo en función de las tonterías que dice o en función de las cosas que vota. ¿Sabes? Porque es que esto, lo que le ocurre es que cada 4 años le renuevan o no. Es que recordemos que parece que es que el presidente de la empresa dice, yo doy 8 millones. Que hay unos accionistas que se juegan su dinero, que van a la junta de accionistas y aprueban o no aprueban las cuentas y aprueban o no las remuneraciones y la vía de remuneración de los consejos de administración. Que hay un proyecto de gobernanza que ahora mismo se controla en las grandes compañías y evidentemente que las compañías defienden sus intereses. Pero ojo con el intervencionismo exagerado al que quiere someternos esto. Antonio, esto para Cuba, fenomenal. Para Venezuela, fenomenal. Para España... Normal, pero es que es comunista. Claro, o sea, bueno, ¿qué esperabas? Vamos, es que a mí no me ha pero extrañado se blanquean. absolutamente Es que aquí en Madrid
son los defensores de los servicios públicos. Pero ¿tú qué servicios públicos has defendido si no has puesto en marcha uno en tu vida? En su vida, es que no. Pero vamos, que a mí ha vivido de los servicios no me llama públicos. para nada la atención. Ha vivido de los servicios públicos, no ha puesto en marcha un servicio. Lo que me pregunta es ¿cuál es el objetivo de topar los salarios por arriba? No, un castigo. Dice que tiene que, por no según ceder le a la responde, presión. tiene que repartir a los que más lo necesitan. Pero repartir, o sea, vamos a ver, si tú topas los salarios por arriba, son menos impuestos que paga esa persona, o sea, son menos impuestos que va a la sanidad, a la educación, entonces... No lo ha pensado bien. Claro, no lo ha pensado bien la medida. Es bastante escandaloso Solo responde a la envidia, el sueldo de un único. presidente de empresa y el sueldo del más bajo. Eso es bastante escandaloso y en algunas empresas es muy escandaloso. Otro asunto es que intervenir eso sea hacer un pan como unas tortas y te acabas cargando la economía. Eso es muy probable que intervenir eso es como topar el alquiler, la lías. Pero es muy escandaloso. O sea, no es normal los sueldos de arriba con la diferencia del sueldo más bajo. Bueno, y me parece que lo justo sería que se equilibraran, pero no lo puedes hacer por Real Decreto, eso lo puede hacer el desgraciadamente. mercado, es que no puedes... Pero no lo puedes hacer por Real Decreto. Últimos 5 minutos, Estados Unidos. Gabriel Serrano, ¿qué es lo que está pasando después de que haya descarrilado ese tren en Ohio? Porque hemos conocido que en los últimos días, en las últimas horas, más accidentes. En apenas 2 semanas han ocurrido una serie de catástrofes en Estados Unidos. Primero, en Ohio, un tren que transportaba cloruro de vinilo descarriló. El cloruro es una sustancia carcinógena relacionada con el cáncer de hígado y las autoridades, al no poder recoger el material, provocaron una explosión, creando una nube tóxica, liberando también muchos gases peligrosos. Y en Carolina del Sur, más tarde, otro tren tuvo un accidente. Las consecuencias no han sido tan grandes y aún se están investigando los hechos. Y un tercer accidente ferroviario en Texas. Un tren que transportaba, según las autoridades, materiales peligrosos, colisionó contra un camión, falleciendo en el acto el conductor del tren, en uno de los cruces donde se juntan raíles y vía. Es algo muy característico en Estados Unidos. La empresa ferroviaria está controlando la calidad del aire ante posibles daños ambientales. Y otro acontecimiento sucedido, un camión que transportaba también un producto químico, ácido nítrico, sufrió un accidente en Arizona, donde quedó volcado en la mediana de la carretera. Existe una alerta por la fuga de materiales peligrosos y una advertencia para que todas las personas que iban a 1,5 kilómetros de la zona no se acerquen y así busquen un refugio en otro lugar. Los medios de comunicación no se están haciendo eco de estas noticias, parece que no importa, algo que puede tener graves consecuencias tanto para las personas como para el medio ambiente. Y la Casa Blanca tampoco toma cartas en el asunto, los ovnis parecen ser más importantes. Gracias, Gabriel. Y por su parte, Bruselas prosigue en la guerra contra el coche de combustión. Ayer se aprobó por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones que estos coches, tanto de gasolina como diésel, dejen de comercializarse a partir del año 2035. Si los de favor van en burro, los que votaron a favor, pregunto. Tendrán eléctrico, o sueldo para poder hacer eléctrico. Tiene su delito eso, ¿eh? O sea, nos estamos pegando un tiro en el pie, mejor dicho, se están pegando un tiro en el pie, en el suyo y en el mío. Y lo que se peguen en el suyo, pero que me peguen en el mío, mejor vale, lo vamos, pero volvemos al fanatismo climático, a las políticas de la Agenda 2030. El dogma, es el dogma nuevo efectivamente, ahora. No existe Dios, pero sí existe la Pangea. Sí, ¿no? La religión climática. Que es la Tierra, la Pangea, sí. Bueno, pues es quien manda, ¿no? Isaac, lo de Ferrari. Claro, sí, han hecho una enmienda Ferrari para que puedan seguir. ¿Y se pueden comprar insignias de Ferrari y ponerlo en otro coche o no? No. Bueno, pues mira, estaría bien. Te compras el chasis, ¿no? Y lo pones en un 600 y ya está. Luego habrá que ver si Almeida nos deja entrar. Y al correr, sí, claro, esa es otra. Bueno, igual si él compra un Ferrari. Pero es que, claro, esto de las instituciones democráticas, me encantaría saber qué clase de institución democrática se puede llamar democrática habiendo tomado esta decisión al margen, no sé, ¿en qué programa electoral o en qué sitio pone que hayamos votado el fin de los coches diésel gasolina en el año 2035? Claro, es que, claro, una decisión así tomada... que yo estoy convencido de que esto no va a ocurrir. O sea, en principio fue en 2030, ahora lo van alargando en 2035. Bueno, además que probablemente si haces un estudio serio de medio ambiente, te encontrarías que en el 2035 habría que ver quién contamina más. Si los coches eléctricos con las baterías. Esas baterías que nadie nos ha explicado qué van a hacer con ellas. Lo mío es muy rápido. Es decir, yo no sé, o la tecnología avanza muy rápido y se abaratan los coches y además se mejora la eficiencia en el desplazamiento. El 2035 a mí me parece demasiado cerca. En cualquier caso, en el 2024 hay elecciones europeas y aunque a los españoles solemos pasar bastante de las europeas, que sepamos que tienen mucha relevancia porque el 70% de la normativa que se aprueba en España
viene de la transposición de directivas comunitarias, con lo cual nos comemos lo que votamos. Lo que pasa es que no todos votamos y yo creo que esto deberíamos tenerlo en cuenta. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana en Dando Caña. Una noticia de última hora, porque a días de que se cumpla el aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, conocemos que la Unión Europea prepara sanciones por 11.000 millones de euros y que va a reforzar la identificación de activos financieros rusos. En fin, les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan un feliz día.